alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros.
La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para
Sí, obvio, George, es en el boliche. Negro, escúchame, a mí me dijeron que le traiga un vestido, que venga vestida de fiesta, no sé qué es esto. Tiene tatuada la piel. Vivió una vida loca, bebió whisky fernet con coca. Coca, 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 coca. ¡Acelere, Buenos Aires! El tiempo pasó, no importa la clase social. Perdón, ¿no? ¿Y el programa para cuándo? Lo que digan, y el destino los cruzó. Arranca Tardeo por Dos Reyes Stream en Inc. Dale. Hola, soy el Connie. Bueno, acá estoy saliendo de mi retiro espiritual viajando rumbo a Buenos Aires. Vivió una vida loca. Pero pará, te quiero decir algo. El 9, en Tardeo, yo soy el conductor, así que ahí voy a estar para poner orden. Como te dije, el 9 estoy en Tardeo para poner orden, así que ojo. Hola. ¿Volviste, Connie? Volví de mi retiro espiritual. Te juro, Dani decía, no, pero hoy no tiene otro retiro. No, ¿qué retiro? No, Entonces, basta de pasó tú un retiros. retiro, no le digo. Basta Fue de retiro. algo internacional del póker. Fui, sí, bueno, estuve en Uruguay, la verdad que me está pasando algo muy loco y muy lindo que estoy disfrutando mucho. Estoy recién, después de haber ingresado a la casa ya hace más de 4 años, cayendo en la realidad. Y me pasó algo muy lindo en Uruguay que fuimos y, bueno, fui invitado a un torneo de celebridades que hacen de póker internacional ahí en Uruguay, en Punta Carrasco. Un hotel que se llama, ay, no me acuerdo, La Linda o algo así el hotel, mirá. Que es un hotel... Porque no hay imagen ni nada que estuviste. Sí, es verdad. No sé, bueno. A eso iba. Que estoy disfrutando mucho de lo que me está pasando. Es raro, ¿no? Todo raro. Pero no hay fotos, el no hay Cone evidencia. siempre todo raro. ¿Qué pasó? No, por Sí favor. te puedo decir algo. Mientras no estuviste, se despertó acá como un... Un aura. Un aura. O sea que es si como yo me que la voy a onda- aura acá, es tremendo. No. Justamente por tu ausencia, al extrañarte, te cuento, se está usando mucho. Van a se está ¿Me usando. extrañaron? Me llegó este rumor, te extrañamos. Ok. Sí, por supuesto. Es lindo que lo Siempre digan, el- es lindo que lo digan. la cosa masculina, ¿viste? Bueno, tuvimos a Gus, tuvimos a los chicos, también a Jorge, a Facu. Sí. Pero se extraña. Esa un poquito, chispa, ¿viste? esa Cada uno cosa. tiene una luz. Cada uno tiene algo. específica Bueno. y se extraña esa luz. Bueno, qué Ahora, en lindo lo que medio me de eso, se está usando mucho. No sé si se está usando. Me comentaron que ahora resulta que surge hacer poesías a compañeros. No sé si a compañeros o a los de otros programas o algo así. ¿Perdón? ¿Qué tiene que Entonces, ver con lo de Uruguay? no, entiendo. que en medio de eso surgió. Hay una persona hoy Ajá. que te va a dedicar una poesía. ¿A mí? Wow. Y te digo más. Esto no tiene nada que ver. Cualquier coincidencia con la realidad es... ¿cómo es? No le Pura dije al revés. coincidencia. Ahí Si está, no algo sabe así. la frase, no la diga. Esa sí es pura Bueno, coincidencia. la compañera que te escribió una poesía Ajá. trajo un perro, salchicha. Ah, la mierda. Ah, me muero. Sí. Imagino de qué Pero que puede no ser. vengan después que acá, que son... No. ¿El perro salchicha Cualquier es por coincidencia. algo en particular? Claro. No es como que se está usando hacer poesías con perros salchichas, creo. ¿perro salchicha justo? ¿Qué onda? Perro Da- salchicha. da una Sí, connotación sí. rara. Sí. Podría haber No sido sabía. otro perrito, qué Hay sé yo. distintos nombres, pero este ¿Por qué se el llama... salchicha? Se llama, por lo que estuve chusmeando, Merlo. Merlo. Merlo, el Salchicha perro salchicha Merlo. sería. No Merle, nada raro, Qué bien. Merlo. Original. Merlo. ¿Y Merlo. qué le urgió a esa persona a hacerme una poesía a mí? Y ¿Qué después te vas a enterar cuando te diga. Ok, bueno, Tenés que bueno. es así, la onda es dedicar poesías. Pasa que algunos se hacen virales y otros no. Claro. Algunos pegan y otros no. Bueno. Algunos nacen con Muy bien. estrellas y otros estrellados. Claro. Pero bueno, Qué buena vamos al frase tema. esa. Bueno, pará, ¿Viste? pasa? Esa sí primero, la sabía. chicos, No, esa la acabo, no sé, existe, me la acabo de inventar, creo. me parece No, que no, primero sí, tendríamos sí. que decir por dónde nos puede ver la gente. Perfecto. Además de que, bueno, ahí pusimos el link en las historias, que nos pueden ver, por supuesto, por YouTube, por Dos Reyes Stream. Nos pueden ver, por supuesto, por Canal 7 de Flow. En Y nos- Somos, En Canal Somos, Canal 7 de Flow.
Y nos pueden ver por la radio, FM, Late, FM, y escuchar 93.1. Si vas Ver ahí y en el auto, escuchar, obviamente. Tenés que escuchar todo lo que hay hoy que está. Es que es La fundamental, Couchuda. escuchar es fundamental. La Couchuda vino hoy. Vino la Couchuda, Sí. seguimos de lo de la semana pasada. Vino el del retiro. Con Bien. mucha... Basta, Viene, eso viene. del retiro El no se lo cree retirado, nadie, no. por favor. Yo sabes que le creo, yo le creo. ¿Cómo que Sí. no? ¿Por qué no? No Me sé da cara retiro de qué, pero me han visto retiro de cara algo yo Ah, creo que bueno. fue. Por favor, no Tenemos fue moda, a un retiro. tenemos... Estuvo Milei, te lo perdiste. Yo voy a ir a un retiro. ¿En serio? Y ¿Sí? claro, porque si le llamamos retiro, viste que yo estoy diciendo que estoy Yo virgen. la puedo invitar si Cuando me querés, retire de la virginidad voy a ir a un retiro como los que hace el Cone. Si quieres, Ay, la puedo invitar a algún retiro mío. Ay, no. Dale. Necesito que venga el Buenísimo. próximo sábado, chicos. Pues si vos le invitás, porque no viene ninguno. No, va a haber de todo, va a haber moda. Estuvo Milei, te digo, y después en la semana un Ay, lío con sí. eso. Audio. Yo no sé, chicos, hay mucha Yo inteligencia ya he notado artificial. que usted me ha robado un personaje del año pasado. Ya lo he notado. Mirando, que lo he No, yo no descubierto robo, usted me ha descubro robado talentos. Un personaje del año pasado. Yo no robo, descubro talentos y bueno, los subo a mi equipo. Hablando de talentos, se me ocurrió una idea muy loca fuera del aire que después se lo voy a comentar. Decía al aire. Dale, dale. Sí, me Sí, yo gustaría. te tengo fe. No, porque pasa que no sé. Sin tartamudear porque ya bueno, empieza raro. No, es que no sé. Me gustaría un 30 segundos de infama acá. 30 segundos de tardeo. De infama. ¿Por qué de tarde? Ya no canse el nombre con tarde. Quiero ponerle un tono. ¿Pero qué quiere decir? ¿De Porque te infama, afueran de todo. infama? ¿Qué Para, no? te afueran todo. Estaba hablando con... Perdón, así esta desprolijidad de ser muy directa. Estaba hablando con Bir, fuera de... Así en off. Sí. Y estábamos hablando de algo que es real y por eso, como te afanan todo últimamente, Sí, te sí, roban todos los sí, trabajos, viste que... No sé, Bir, ¿cómo era lo que me estabas No, comentando? no, lo que estaba diciendo es que bueno, todos sabemos que este ambiente, yo la verdad que lo conozco hace relativamente poco, y lo que noto es que la gente, en vez de ponerse contenta, Ajá. ¿no? Cuando vos estás laburando, cuando conseguís un laburo, cuando estás remando con algo, porque bueno, todos cuando cuando uno empieza brillás. hay que remar. Y Obvio. por ahí el tema es que otros tienen que remar más, otros menos, otros brillan más, otros menos. La verdad que yo me pongo contenta cuando a la gente le pasa eso. Pero noto que lamentablemente hay mucha gente que, viste, es como que al revés, te tira todo para abajo, Envidia. trata de que te vaya mal, viste, no te muestra, qué sé yo, Sí, cosas horribles. envidia o yo soy de las que piensa que son las miserias humanas. Es como que todo lo que uno lleva, sus frustraciones, sus broncas... Inseguridades, salí. Claro, esas frustraciones, broncas, como que si al otro le va medio como el tuje, ¿viste? Y- Decís, me pongo un poco contenta porque por lo menos, o sea, todas las frustraciones como que tenés, las Bueno, equiparás yo con lo mal del explico otro. siempre con el tema del hate, que hay tanto hate en las redes y qué sé yo. A mí la verdad que cuando me hatean yo enseguida los bloqueo, pero antes les mando un mensaje. Ay, la amo. Sí, mando un mensaje tranqui porque como lo pueden viralizar soy un poquito correcta Claro, le contestás. dentro de lo que puedo ser yo correcta, ¿no? Pero les digo, la verdad que vida DM tenés que tener para realmente que dedicarte a escribirle a alguien cosas Sí. chotas. Claro. Pero déjame Yo hay decir un algo. montón de cosas que veo en las redes que no me gustan y sigo de largo. Cada uno hace la suya. Totalmente, déjame decir algo ¿Qué que vida siempre, vacía tiene que tener esa gente? Tal cual, siempre me decía mi abuela, uno jamás va a hablar de alguien que esté abajo. O sea, quiere decir que si te hablan, ya sea bien, mal, te matan, lo que sean, es porque esa persona considera, que Claro. estás más arriba y en algún punto, decía el vidente Luján, que es amigo, lo quiero mucho, que son tus fans. Que yo he lo conocí escuchado, por lo he el escuchado, Cone, sí, 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 lo lo he conocí escuchado. por el Cone, ¿te acordás? Crack. En aquel Podría venir, streaming. Podríamos Sí, invitarlo. tendríamos que Ay, me traerlo. encantaría. Sí, a mí también. Sí, sí, Sí. Sí, porque bueno, yo lo conocí por el Cone en aquel streaming. La verdad que te deja frases que te dejan regulando y decís, es Sí, verdad. es un crack. O sea, son tus Es un fans, crack. quieren lo que vos tenés. Bueno, es que vivir eso, como vos. eso es lo que yo les digo. Tiene O sea, una visión. realmente te tengo que. O sea, algo te causo para detenerte, a meterte en mi privado o en mi muro o en mi publicación a decirme algo que querés Es que sí. lastimarme, cuando en realidad, lejos de lastimarme, a mí me da mucha lástima esa gente. Entonces les mando un mensaje, les deseo lo mejor Se lo y los hacemos saber. bloqueo para que esa energía horrible no me llegue. Sí, también la inseguridad de no tener una vida propia y no tener una meta propia, Es que ¿no es se deben- cierto? se Algo de deben buscar. preguntar por qué él sí y yo no. Claro. Sí, claro. igual como dice la frase, ¿viste lo que dijo Moria? No me importa lo que piense, lo que opine, la gente que quiero, Sí, menos imagínate la que querés. no. Menos Sí, la que no cual. sabés ni quién es. Yo Tal soy como cual. esa teoría, porque a mí a veces yo leo, en general son cosas buenas, pero siempre te matan. ¿Viste? La otra vez llevé, no sé, un catsuit, me gustan mucho los catsuits, ustedes saben, a polémica. Y bueno, justo surgió, no sé, una mujer que se había tomado el trabajo de hacerme capturas, Bueno, o sea, Mirá. desde lo que se ve en la televisión, Sí, sí, y obvio. mandarme, ¿ves acá?
creo que se te va a marcar un rollito. ¿Por qué te pones eso? No es le para vos, aceptá tu importa? edad. Totalmente. Y yo le digo, Perdón. no hay edad para la ropa, Hablando uno de se tiene eso, que sentir usted, bien. Eso no- ya, no eso quiero- ya atrasa tanto. Totalmente. No quiero sonar machista, pero es una realidad, es que la mujer critica más a la mujer que el Sí, hombre. eso es real. Sí. Lamentablemente, ¿No? Pasa te tengo con- que decir que tenés razón. Hasta ahí Sí, nomás, sí, sí. porque hoy con las redes sociales que de alguna manera te abre una puerta y una ventana que vos puedas decir lo que se te cante, porque lo decís quizás desde el anonimato o desde un perfil que Sí, no es pero, el ¿Tú tuyo. no pensás que te yo los te hombres, puedo- viralizar o te los van a hombres ver? son, chicas, los hombres son terribles. No, los hombres No, están pero la diciendo mayoría- barbaridades sí, sí, sí. también, Y a pero las lamentablemente mujeres. en esta me pongo, la realidad, chicos, porque yo, bueno, vos también, todos los que tenemos mucha interacción en las redes sabemos, yo te digo, el 90% de la gente, de las que hatean, sobre todo a mujeres, son otras Son mujeres. hombres. Claro. Mujeres. No, son otras mujeres. Perdón, Sí, sí, perdón, No, sí, sí. los igual hombres a las pasa mujeres que hay un terrible. sector o un público muy machista en la parte de los hombres que tienden a, viste, se quedaron como medio en el tiempo de antes, que si uno se le da la gana de ponerse determinada ropa, ya te encasilla, no te cosifican Igual en ha, algo. ha cambiado mucho eso, Va, sea, Mira, a yo ver, lo no sufro. tanto. A mí, Cuesta yo te todavía soy romper sincera. con eso. Te Cuesta hablo- Ponele, no deconstruir estoy en un contra de poco las y- que tienen OnlyFans, ni las que tienen, supuesto, no sé. cada uno hace con cada uno nosotros hace lo lo que que quiere. quiere, A obvio. mí la verdad, y mira que muchos momentos de la vida he necesitado tener un mango más de entrada. Vos te porque- llenas de guita. Porque, sí, pero es como que yo sentía que ese era mi límite. Yo no me sentía cómoda en eso. Prefería, no sé, en plena pandemia. ¿Hiciste hacer alguna vez? tortas. ¿Empezaste? Ajá. ¿Hiciste algo? Nunca, te juro que Bien. nunca me lo han Bueno, no tenés que ofrecido. jurarlo, De hecho, obvio. en pandemia, en pandemia, de hecho, yo tenía 3 locales de estética, tuve que cerrar 2. Y es como que te tenías que innovar. Empecé a hacer, porque bueno, aparte de eso, de todo lo que es gastronómico y eso me gustaba, empecé a hacer, vender tortas, hacer lo que se te ocurra. Sí. Vendía cursos, viste, no sé, personal trainer. ¿Vendía curso? Sí. Pero no de los que saben vender en redes, ¿no? Sino que cursos buenos. No, cursos tipo personal trainer de hacerte rutinas, de Ah, hacer, bueno, ok. come esto, Claro, o hacer, sí, sí. a ver, tortillas proteicas, ponele. Qué bueno. Y la gente como que se copaba. Digo, no está mal la que quiere hacer, tener su OnlyFans o su página de Divas Play o lo que Obvio. sea. En mi caso sentí como que no, ¿entendés? De última, quiero subir una foto en bikini en la playa, pues se me canta, la subí. Fin. Obvio, Pero eso es no otra cosa. quería estar comercializando nada. Viste que hay varias para mí- etapas igual. Igual para mí ha cambiado. O sea, si bien todavía... Perdón, esto quería llegar. Y a veces subo una foto así y te empiezan a matar. Ah, Sí, sí, sí. sí, ¿Viste? sí, Con sí. decirte. Sí, obvio. Bueno, no quiero decir todo. Te matan y vos decís, dale, ¿viste? O porque te vestís. Sí, Yo voy sí. a Sí, programas sí, y sí, me sí, visto. sí. Siempre tengo como mi onda, me gustan los Sigue escotes el o las prejuicio. minis. Y te matan. O sea, hay un grupo machista que Sí, te liquida. Obvio, Sí, 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 obvio, sí. obvio que sí. Pero para mí han cambiado mucho las cosas. A ver, si todavía, si bien se nota muchísimo, todavía en redes y todo lo que pasa, sobre todo en redes, calculemos, a ver, hoy en día una chica capaz que sube algo en bikini y siempre hay un boludo o una boluda que comenta y critica y demás, pero fíjate que abajo de eso salen 10, Muchos a 30 defender. a defender. Sí, Sí. totalmente. Antes, Eso es verdad. antes, capaz que una chica hacía algo de eso y estaba muy mal visto. Sí, Hoy igual en día Cone, como que hay una defensa. hay una cosa que se ha evolucionado, pero mucho menos Sí, de lo sí, que sí. parece. Sí, Yo sí, digo sí, que sí. las Estamos cosas años cambiaron luz. de la boca para afuera. Sí. Sí, también. Viste, Sí. hay mucho querer que no te cancelen, entonces se hacen Sí, también. los inclusivos moralistas. o los que está Sí. todo bien, pero en realidad no está todo bien y de vez en cuando se les escapa, ¿viste? Y sobre todo en las redes, lo que dice Dani, habitualmente vos ves que la gente que es muy violenta verbalmente, porque la violencia verbal es horrible también, no tienen foto, tienen un nombre random, Sí. digo, Sí, no dan totalmente. la cara, ¿viste? Que es una cosa espantosa también. Bueno, que es hay mucha monstruoso, gente que le chicos, afecta. es monstruoso que haya gente que contrata los bots. Bueno, ni La- hablar. es monstruoso que alguien Sí, se sí, dedique sí, a, sí, po- sí, a pagar, a poner un dinero para destruir la imagen de una persona. Lo que comúnmente dicen, bueno, hoy es muy notorio el tema de la guerra entre la China y Wanda y la China. Es monstruoso las cosas que le escriben a ambas, sobre todo la China, que sabemos que, bueno, que hay una cuestión ahí polémica que duele, que a las mujeres nos golpea, que no nos gusta, que no nos gusta ver, nos ponemos del lado de la mujer que ha sufrido, en este caso, lo que le pasó a Wanda, pero para poner un caso práctico, ¿no? Para poner un caso No, pero chicas, conocido. sí, pero Wanda también, y ahora ni te cuento, cuando ganó el Martín Sí, Fierro, sí, es una sí, sí, locura las pero yo cosas me que refiero al tenés tema, que, sí, que leer iba a llegar a eso hasta también. de colegas. Sí, ¿viste? sí, totalmente. Lo que pasó en los Martín Fierro en contra de Terrible. del premio de Wanda, que bueno, después ya vamos a estar hablando, Sí. pero es terrible. Terrible. Es un nivel de odio Terrible, sí, y de, no sé, de Por eso te digo, es como las resentimiento, de frustraciones rencor. que uno lleva adentro. Sí, y decir, claro, bueno, aprovecho, claro. me desquito y doy toda la violencia y la agresión ¿Y posible. entonces por qué me criticaron que me fui al retiro espiritual?
No, porque no hay pruebas. No es crítica, Porque no es queremos pruebas. retirarnos No. espiritualmente Y como aparte, vos. en el video se ve claro tenemos que, envidia. no sé, que estabas ahí un montón de chicas. No. Se ve claro. Es guía. Bueno, Hoy- pero hoy es to- lo que hoy dijimos. todo es Son guías guía. espirituales. Hoy Pero todo es escúchame, guía. el retiro espiritual es algo que te hace bien al espíritu. Claro. No sabemos de qué tipo de retiro Exactamente. espiritual Gracias, el Cone Vir. Gracias, está Vir. haciendo. ¿Está de así novio que- el Cone? ¿Qué? Bien. ¿Está de novio? No. Ves siempre Bien. libre, dudoso. Está muy bien. Bueno, ya le va a tocar. Pero ¿hace Bien. cuánto Es ya más, está solo? es Como más, 4 años. Bueno, eso es lo que también le iba a decir. Me he acostumbrado tanto a estar solo. Ay, ¿viste Me qué lindo siento que bien. es? Es que es difícil Qué ahora. lindo, es verdad. Qué lindo que es estar solo. Es difícil, es difícil. Ah, están todos solos acá, ¿no? Sí. Sí, menos vos. No lo ¿Usted? cambio por Chico, nada. no. Para, yo me fui a Uruguay, pero no sé qué pasó. ¿Se casa, no se casa? ¿Va a tener familia, no va a ¿Por tener qué familia? metés ¿Qué? el dedo ahí en la... No, en la- estoy preguntando yo porque estoy me bien. fui. Yo estoy muy En bien, Uruguay pero no hay- digo, no pero llega- digo, todo el tiempo como que me quieren contagiar esa energía de la soledad. De- Chicos, paren. No, yo no, estoy- te queremos contagiar nada. ¿Qué quieren, que nada. nos vayamos de joda? Vos No, aprovechá no. que estás bien. De y joda nada, podemos ir por igual, favor. lo enganchamos a Gus también. Claro, ¿por Pero qué no me escribe la pregunta que le hice. No, estamos muy bien. Ah, ok. Está O muy sea, no se bien. va a casar. Esa es la respuesta. Simple. Yo le pregunté si iba a casar y me dijo, No, estamos no muy es bien. eso. Es que... ¿Viste cuando Igual no vos es tan presentás? importante, A digo. ver, ¿qué pasó? En ese momento había Eso es surgido como- la radio y se dijo como una fecha aleatoria, pero en enero... Eso es como cuando presentas tu novia a tu casa y tu mamá, igual le preguntas a tu mamá y le decís, che, ¿es linda mamá? ¿Te gustó? Es buena, te dice. ¿Viste? Le dicen, Simpática, es buena, es sí, No, no, simpática. pará. Gaucha. En enero se tiró fecha aleatoria, pero enero él está full con todos los eventos de Pinamar. Y yo Ajá. estoy. Mirá, No, no, y no, yo no. estoy viajando Mar del Plata, Pinamar, Buenos Sí. Aires, porque tengo que cubrir varios programas. Estoy en Polémica en el Bar, Canal 9 Claro, con no tiene Chiche tiempo. Heldun. Sí, no hay que tiempo le para mando que Y se los casarse. viernes y los recupere sábados pronto. se hace. Chiche. Le mando que se recupere pronto Bueno. porque, bueno, está en terapia Sí. intensiva. Los sábados, ¿qué lo hace? operaron ayer. Los sábados, ¿qué hace? Y los sábados vengo acá. ¿Tardeo? A la tarde, pero a la mañana. A la Produce, mañana me levanto tempranito. claro. Ahí. Se Produzco. podría casar un sábado a la mañana. No hace ¿Por qué falta. digo? No, ¿por qué la no, pero bueno, necesidad que No de- trabajan la los vida. registros civiles. ¿Por o qué no, la no, necesidad Paren, les igual de propongo algo. casar a la Después, gente? No, 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 pero pregúntele a él como eso pasó acá. algo. ¿Eh? Pregúntele a él acá. Ah, no te Ay, podemos preguntar. no, si le estoy preguntando a usted, ¿por qué tira la bola para el otro lado? Si le estoy preguntando a usted. Bueno, ¿Usted para puede decir vayamos sí o a lo no? importante. Ay, A qué ver. buenas medialunas. Ay, qué ricas Sí, medialunas. Ay, ¿de dónde No. son? ¿Quién Así mandó los quiero. esas medias lunas? Son de Gala espectaculares? Panadería. ¿De dónde va a ser? Sí, ¿De dónde? Del Del Valle. Valle y Nuestra Señora del Valle y Gala Panadería. Se puede Sí. agarrar, se puede agarrar. Uy, yo ya Ya estoy empezamos. agarrando. No sé si. Uy, se Acaba, a ver, con acaba de ayuda. hablar. Ay, gracias. Acaba de hablar de Gala, cómo che. cuidarse. No, y se va a pero esto clavar es una una forma de medialuna. cuidarse Pero pone- también. Yo De mi salgo marca. de Es más, yo un voy- reality que estuve 3 meses y medio para bajar 13 kilos. Estoy feliz. Y podés comer tranquilamente una Sí, media luna obvio, con él. obvio. La gente tiene la idea que hacer dieta es sacrificarse demasiado y la verdad que yo ahora puedo decir, y con conocimiento de causa, que no, que podés comer cosas ricas. Sí. ¿Sabés dónde está el secreto? En la porción. Claro. Ajá. Viste que a uno le gusta Claro. algo y se manda, en vez de una, te mandás 3. Sí, 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 sí. sí. Y por ahí Una- con una estás bien, no una tenés hambrienta hambre, parezco, ¿entendés? sí. No, yo te Eso agradezco es como porque el, comí no antes. sé, al que le gusta el dulce, que se clava A mí, el dulce amo. dietético y se clava todo el pote, lo mismo que... Exacto. nada. Gustavo. Che, es muy rico la media Gustavo, luna. me encanta ¿eh? porque dice. Sí. Gustavo me dice, che, te compré dulce, no voy a decir la marca, que a vos te encanta, amor. Ay, gracias. Yo pues no como en el momento. ¿Dulce de espero leche o otro Sí, dulce? Ah, sí, pero que es como light, medio mentiroso, pero bueno. sí. Yo por ahí no lo como en el momento. Digo, es como cuando me agarra medio el bajón, digo, bueno, por ahí lo como en 3 días. Cuando Claro. voy está vacío. Pero escúchame, no era para mí, no me lo compraste para mí. Era para él. Qué trucho, Gustavo. No, que bueno, sos. probé un Bueno, poquito, Claro. está vacío. bien. Que compre otro. No, yo lo cargo, me regala bombones y yo tardo en comerlo y después por ahí lo autorregala de nuevo, ¿entendés? Claro. Y bueno. No, porque él es muy fan de Ferro, es dirigente de ahí, siempre lleva como regalos para los árbitros, todo. Y la otra vez me regaló una caja de bombones y ¿sabes qué? Bueno, yo digo, bueno, después la voy a filmar, voy a Chau. hacer una historia típico. Cuando voy, che, gordo, ¿dónde está la caja de bombones? Muy bien más. Ah, no, la llevé a Ferro, me dice. Ay, lo mato. Claro, Ah, pero Gustavo. usted, Sí, no me No, está che, dando. si es mía, lo mato. Claro. Compra otra. Tal cual, después reconozco que me regaló otra cajita Ah, bien, y bien, ante bien. la duda me comí todos los bombones de una. Bueno, hoy llévate las medialunas de Gala. Por la duda. Son tuyas si sobra. Así Muchas te gracias mimás a un Gala. poquito. Gracias, Gala. Gracias, Gala, que va a estar con nosotros todos los Yo en un sábados, rato le ¿sabes? entro, en un rato le entro. Ahora no Sí, puedo, nos comí mandamos algo antes de sanguchitos de entrar. miga, bueno, un montón de cosas ahí que vamos a disfrutar durante el programa con todos nuestros invitados. Bueno, también. eso, vamos a decir todos los invitados que hay, Sí. todas las Programa cosas que que tenemos hay. hoy, Programón como siempre. Sí, hay de todo. Mira, En vivo A ver, 3 shows, a es ver. un montón. 3 Sí, shows. Me da cuenta que soy Nosotros nuevo. solo tenemos. uno, ¿Qué hay? vos ya lo conocés porque ya lo entrevistamos Hemos en el compartido otro. una mesaza. Sí, y él es divino y siempre está predispuesto. Espero, no sé, porque siempre Crack, me tira halagos, ¿viste? Hoy no sé si me da, si me viene con halagos mejor. Y porque no, necesito que hoy me la levante encuentra de autoestima. novio, en ese momento usted estaba Claro. sola. No lo sabe, chicos.
lejos. No lo... O sea que hoy se le va a Para un romper el poco. corazón, digamos. Ay, no, yo lo quiero muchísimo.
Y para mí, yo le digo el maestro. ¿Quién Sí. es? Ay, Yo le Está digo apodado el el maestro. maestro. Sí, es el maestro. Claro, Está yo digo el apodado el maestro. maestro. Esa es la pista. A ver, Ah, digo el maestro. ok. ¿Quién es con él? Y yo me imagino que ¿Lo decimos Antonio. o lo dejamos ¿O no? latente? ¿No es Bueno, Antonio? Y ahora ya un el ratito. maestro, Deciles- el maestro Antonio Ríos. Claro. Qué Ah, grande. Obvio. Que vamos a tener una Qué entrevista crack. mano a mano. Qué con él. lindo. Hoy no va a estar con la mesa, va a estar solo conmigo, mano a mano. Que tiene, sus hijos también cantan. Es más, creo que sus hijas bailan y cuando cante va a estar con las bailarinas, que son sus hijas. Qué crack. Qué Qué crack, ¿no? lindo. Después de Ay, tantos cierto, años. que Qué tiene las placer, qué hijas de lujo que nos bailarina, damos, me encanta. ¿Verdad? Después viene un cantante que yo lo llamaría, o sea, revelación, porque Total. creo que es de España. Es español. Sí, sí, sí. Y es revelación porque acá la rompe. Lugar que va a cantar, las chicas se le tiran Sí. encima. Digo, pará, eso es el Es un Cone himno. Quiroga. No, Divino. soy un cantante. Es un himno. Claro, así que, y te digo, es muy parecido, están mal las comparaciones, pero digo, a mí me recordó mucho la forma esa, ¿viste? El tono de David Bisbal. Ajá, claro. Pero el David tiene Bisbal. su la estilo y a mí... Mira qué Che, comparación. ¿podemos encantó. espiar un poquito a Antonio? Que me parece que Ay, ya sí. llegó. Me parece que ya llegó. Ay, Ahí Ah, me está muero. ahí, de pie, a un aplauso para el Me está maestro. Ahí está el esperando, genio, un ahí está el aplauso para él, genio. sí. Bravo. Vamos. Vamos, Qué Antonio. placer, qué lujo que nos damos. Ahora Ali entonces va a estar entrevistándolo. Y me va a robar las medialunas que le voy a llevar a No, no, mi amor, sí. todas Que no. pruebe, nada. Todo muy lindo, pero alguna deja. Claro. Antonio. Bueno, y después más adelante Bueno, paren. revelamos la banda del final, todavía no. Jero. Vamos, Antonio, Jero, Jero, bien, yo conozco Jero. a la manager de Jero, Lili, que es un amor, y Jero la verdad que me parece un genio. Que a mí me lo presentó mi amiga Cómo Celia. canta, todo es una cosa de locos y además es un amor de persona. Celia Manzano me dice, mira, lo tenés que conocer, es divina, ella está en otro streaming, después a decir para que lo pueda promocionar. Y dijo, lo tenés que conocer, lo Sí. tienen que tener ahí. Sí. Es Sí, un capo. Celia nos Además es recomendó genial, y es la verdad que tiene una voz increíble. Hermoso como canta. Increíble. ¿Y qué más? ¿Y qué más? De tenemos? todo, tenemos moda, toda la moda de los Martín Fierro. Piropos. Tenemos Un poema, poesía. ¿no? Poesía. Tenemos a alguien más Poesía. también, che. Poesía. Tenemos... Hay un tercer show. Es Antonio, está Jero y... ¿Qué onda? Sí, la banda del final, todavía no lo vamos a decir. ¿Qué Va, más? va, ¿Qué que sea otro- sorpresa, así qué se otro queda. invitado? Sorpresa. Parate, también tenemos la parte de electrónica, tecno, no sé cómo dice, me va a matar. Sí, sí, Gustavo. no, la el fiesta tecno es una electrónica. parte de la Acá tenemos el electrónica. ¿Y a quién tenemos también como invitada que sí va a estar hablando con nosotras, que yo ya la estoy viendo Sí. acá? No revelemos, pero te voy a dar una pista. Como viene todo esto de la moda, Martín Fierro, piensen en algo original, distinto que hubo en Martín Fierro. Algo similar vamos a tener acá. Ok. A mí me Ya, encanta, porque ya, a mí ella me como que encanta. transmite... Energía. Paz, es pura ¿no? Una energía hermosa. Es una Transmite energía más hermosa. sentimientos Sí, que total. los mismos humanos. Claro. Total. Te lo dejo ahí. ¿Comerá Total. tuercas? No sé. ¿No? Hay que preguntarle, qué sé yo, ¿viste? Si no, No come sé. mejor, más para nosotros. Hay que ver. Claro, Por ahí. no sé. Igual, me intriga mucho eso. Pero realmente eso, O sea, tiene, no una que coma energía, tuerca, ¿no? Pero- tiene una energía Yo muy la estoy linda. viendo, pero te Sí. juro que el momento cero, ella siempre está igual. Siempre está Sí. contenta, como Sí, alegre, se la transmite nota, se esa la paz, nota, se esa la nota. dulzura. Ay, esa dulzura es verdad. te Es habla dulce, y es- muy dulce. Bueno, Te hay hace- que- hay sí. que preguntarle todo. Sí, a mí hay una canción que ella siempre Qué me bien. encanta. Canta, Porque tiene porque que ver con además es comida. cantante. Y tiene que ver con comida y a mí, te tiro así, ¿Cantara? panqueques. Ok. Ya me ha ido el tema. Me quedé pensando mucho, qué loco lo... ¿Eh? No. Ya te gustó. Ya, no, Te no, podés no, calmar. no. y ya te gusta decir, come No, tuerca, me encima no quedé la, no la tengo que intrigado. alimentar, me Bueno, gusta ya está, más. No puedo No decir se nada. puede, Ese es no se- tremendo. ¿Te lo imaginás al Cone macheando con...? Totalmente. con- ¿sí? Porque el Cone macha hasta con una pared. El Ah. Cone es, él Ah, regala usted, amor. pero porque usted, ¿es forma de decirme que soy lindo? Bueno. No, pero ahí- no, Es no, que no, Alicia, la no lo formación de mates que más. todo, Sí, de Alicia, que no todo sé lo si que- quisiste ayudarlo o no, la verdad no, de que todo lo que No se pasa, entendió. ¿De camina, tono? huele así como algo femenino, mujer, el No, Cone para ataca. nada, No, para nada. Pero ¿Por- si ¿De no dónde estaría viene el de novio. significado? Perdón, quiero saber el apodo Cone, ¿de dónde viene? Y- Hace 6 ¿de años más o dónde menos que me viene? conoce y me sigue preguntando lo mismo. Para que la ¿sabes? gente del público se No, renueva. la gente sabe. Ya la gente sabe. No, queremos saber. Como un conejo, como un conejo, ¿te suena? No. Ah, bueno. El conejo es muy Suave, de hacer el amor. Yo lo Suave, que tengo, o sea, lo que claro. refleja un conejo es que mi mamá me regaló un pijama, que le doy gracias que me está mirando el otro día. Todavía pensaba que tenía 8 años, me regaló el pijama que yo usaba cuando era más chica, rosa, con todos Sí. conejitos. Bueno, le dicen cone porque el cone da mucho amor. Gracias, Vir. A él le gusta Muchas dar gracias, y Vir. dar Qué y tierno. dar y dar amor. Muy bien. Entonces, todas las personas que veamos muy Nosotros amorosas, tenemos que desde ser ahora le amigos, vamos a decir cone. No, el cone hay uno. Ah. Ya está. El Cone Quiroga, chicas. Claro, el es Cone es el verdad. Cone. ¿Sabes Por cómo? favor. Estoy viendo ahí como lo... ¿Tenés los labios pintados? No, todo el mundo me pregunta lo mismo. Me pasa cuando hace frío. Ah, se se te ponen así los paspado. labios. Mira, fucsias Tenés los más tenés. color que yo, Sí, es una sí, locura no, esto. cuando hace frío se me pone... Y es más,
Pero se te mientras más paspan privado hace, también. más rojo se me... Pero- Sí, se me cortan. Y no te pones, te tenés que poner Con manteca cositas. de cacao. Sí, Eso, y sí. agradecer también siempre a la gente de toda la producción, las chicas, Charo, Flavia. Ah, también tenemos columna de Está deporte. Gus, está Facu con columna de deporte, está Jorge también, ¿no? Con su columna El Canillita. Sí, hoy Jorge ¿Está lo o no dejé- está? Porque A no lo- Canillita hoy lo dejé Todo que vaya a un deporte. retiro espiritual. Ay, Que hoy mañana, Canillita mañana no- tenemos la final del torneo. Claro. Hoy Mañana no viene el juega Canillita. Belgrano- Canillita hoy no viene porque dije, ¿sabes River. qué? El Cone va a estar, andate vos a un retiro espiritual. Claro, le dieron vacaciones. Sí, ¿la Con tenemos a retiro Nancy con espiritual. moda? Con moda, Obvio. con mucho más. con Sí, mucho sí, más. sí, estuve también. Sí, la verdad que Está trae- bueno trae- para que se quede la gente Tiene las ahí. tres manos. Que se queden en el canal, haber en el canal diversión. de stream en YouTube, que se queden en Somos, Sí, Canal Canal 7 7 de Flow, que se queden en la radio, en la FM Late 93.1, porque hay de todo. Y mirándonos en vivo y participando también en Dos Reyes Stream. Fundamental que en un participen en ratito el chat. Vamos a poner el chat. Por favor. Porque está bueno a ver qué opinan. Sí, a ver qué dice la gente, obviamente. Sí, totalmente. Y Así aparte, que- viste que nos pueden ver en cualquier momento. Si nos ponen en Somos, hay repetición. Sí, O sea, también que vos te acá, una vez conectás que a pasa el distintas programa, horas. pueden verlo. Lo que le vamos a pedir después a la gente de Dos Reyes Stream, que yo los vuelvo locos, pobre, es que estemos más visibles. Porque le ha pasado a Yo amigos entré de- y no nos encontré. No Ok, nos, no. nos Entonces tenemos no. que encontrar. Nos tenemos Claro. que encontrar Claro. todos, por Yo favor. entré a Dos Sí, nos Reyes y tienen no que lo vi, no, encontrar. porque en serio esto es real. Porque a mí parece que lo decís. Una amiga me dijo, che, yo lo veo después, qué sé yo. Fui y no lo encontré. Entonces digo, pará, Claro. entré para buscarlo y tampoco lo Y tampoco encontré. se complicó, bueno. Por ahí porque somos complica. mayores, medias nada, Son no cosas sé. que se- y- Pero la idea No. es que No, sea es porque más es real visible. que Dos Son Reyes cosas que se Stream, van a ir ilustrando. Dos Reyes Stream tienen 30 programas, que es un montón, Claro. pero yo sé Ah, que sí. esto es relativamente todo nuevo y todos vamos También, a poder tener es los verdad. 30 programas en nuestro lugar, así que está muy bien que se promocione. Seguro. Así que vamos con Bueno, eso. Yo creo que me voy a ir a Vos buscar. me parece que te tenés que ir a algún lado. Yo me voy a ir, sí, y voy a Vas dejar a mi ir. lugar. ¿Se va a llevar la media Creo que luna me para que llevo pruebe todo, Antonio? chicos. Vengo No, con no te mucho lleves hambre, todo, te lo porque pido, empecé por como a favor. cuidarme esta semana y como que veo comida y no sé. Bueno, pero si me vos te tienta. vas, vos dejar Es media la luna y tentación. andate. No, la que mordí la llevo. A la tentación hay que... No, llévate la que abstenerse. mordiste. Llévatela No, que no mordí, siempre. obvio. Está La bueno a de veces Cala. tentarse y morder. Sí, bueno, ojo. Bueno, yo no sé. ya No sé, de qué morder estamos no sé. hablando. ¿No? Y depende de lo que estemos No sé, hablando. yo lo veo a vos atrás de cámara con cara de terror. No Claro, sé por no, qué, no. que vaya a decir, que vaya a hacer. Lo Ya que hace dijiste bien, fue hace bien, raro, fue hace raro. bien, Pero estabas hace bien. hablando de la media luna. De la media luna, de Obvio. un buen costillar, chicos. Ahí está, ahí yo está. estoy viendo a alguien atrás Bueno, de Ali, cámara, te juro chau, que- Ali, que lo quiero ver a Gus acá. Lo quisiera Vamos a tener ver. acá. Paramos, tenemos un poquito algo, cómo están armando abajo o algo. ¿Qué hace Ya Antonio? mostramos ¿Qué que hace está Antonio No, pero yo no me esperándote. quiero levantar y que quede mi silla vacía, Está me hace vocalizando, mal. ¿qué No, está no, haciendo cambia el Antonio? foco. Señor Gustavo, venga, que no quiere dejar solo acá No, la no, pero silla. pero Quiere paren, un mimo, vamos a me practicar parece. ser profesionales. A los de- ahí está, ahora mirá, sí. ahí está. Era Antonio. Ahora ¿eh? sí, así en caretas. Porque fue una noche muy linda. Bueno, y acá nos acompaña entonces Mientras se está preparando el Gustavo señor Palmer. Gustavo Palmer, ni más ni Gustavo. menos. El hombre que más sabe de música. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? De la ¿Cómo música va? que a mí me gusta, de música electrónica. Claro. Qué exactamente. espléndido show de streaming, ¿eh? Está acá atrás de cámara, muy lindo, sale fenómeno y bueno, y lo ve mucha gente. ¿eh? Y además, como Sí, siempre sí, digo, sí, obvio. yo creo que es el primer streaming show. Exacto. Porque yo no conozco uno que haya tanto show en vivo. No, aparte hay de Exacto. todo. Además hay de Show, todo. entrevista, Sí. Súper ecléctico, hay de todo, hay moda, hay para música, todos los gustos, con hay- Facu, que es ah, un gran comentarista hay humor, hay deportivo, deporte. periodista deportivo, ahora que se viene el Mundial, nos va... Hablando de todo, ¿ganaste? No, quedé quinto. Pero quedé quinto, pero todos ¿Cuántos hablan, eran? hablan, ¿5? ¿Cómo salió el Cone Perdí. en Uruguay? Che, No, había Cone. $1.900 de premio. A la- Una locura. No, me Qué quería morir. lindo. Pero bueno, perdí, pero quinto perdí está contra bien. los mejores. ¿eh? ¿Pero quinto ganabas Quinto algo? Sí, quinto no fue un mal lugar, pero bueno, tenía muchas ganas de. ¿Cuántos de eran, llevarme Cone, el en premio. serio? Compitieron 12. Ah, bien, bueno, bien. mitad Estuviste ahí, tabla. en la mitad. Mitad Bien. tabla. ¿Qué mitad premio tabla. tenía el quinto puesto? No, nada. Un besito y a casa, pero bueno. Pero ahora hay gira por otros lados. Ahora el próximo se vuelve a hacer ahí en Uruguay. Traen mucha gente de afuera. Ajá. Estoy de vuelta invitado, pero no sé si a jugar esta vez, sino como castero, digamos, Ajá. el que obviamente transmite. ¿Qué es Castero? o Decime lo- porque no conozco el Castero es término. el que locuciona y dice cómo Ok. va el juego, cómo se dio la mano. Ah, bien. Conductor, Un por conductor, así decirlo, un exactamente. conductor, Conductor bien. del show, así que bueno, nada. Bien. Aprovechar, aparte fue un fin de semana hermoso porque fueron una estrella como José Chatruc, Chanchi Esteve, que son jugadores de fútbol.
Había artistas de Uruguay, así que no, hermoso. Hermoso ¿El fin de señor semana. Chatruc estaba con su novia? Fue con su novia. Muy bien, Sí, qué hermosa sí, pareja, fue con qué su hermosa novia. chica. Sí, hermoso. Por Dios, Sabrina es una divina, bomba. Divina, Sabrina. Aparte, una energía hermosa los dos. Una humildad tremenda porque andaban como si nada entre medio de la gente. Comimos. Muy lindo fin de semana. Bueno, bien. Sí, con Bien. Pepe yo he jugado al fútbol varias veces, allá en la quinta en Escobar. Y Un personaje, te digo, también. Sí, un crack. Arquero también es. ¿Ah, sí? Sí, atacó, ataja varias veces. Mirá Y un gran jugador de fútbol. Jugábamos al sí. fútbol. Guillermo Coppola, toda la banda los sábados. ¿Qué banda esa? Y Pepe... Me gustaría estar en una mesa de ese Ay, asado, sí, ¿eh? claro. Sí, la verdad que debe Qué ser muy mesa. divertido. Y te voy a contar anécdotas de Guillote y de Diego Me imagino. Maradona. El otro día estaba revisando cosas y había encontrado, que lo voy a traer acá, el packaging de los primeros relojes de Maradona. Nosotros teníamos Bulldog y en un momento éramos 5 socios y llego a Diego y nos da 5 packaging a cada uno de los socios. Esto fue en el año 89. Sí. Qué locura. Y estaba revisando Argentina cosas. campeón del mundo. Claro, en 86. Claro, en 86, Sí, 89. 86, pero esto fue en 89, te cargó en Marcelo Telolar en Bulldog. Y estaba revisando cosas y encuentro el packaging, porque yo regalé ese reloj de Maradona, era auténtico, hice un regalo, pero me quedó el packaging. Voy a traer el packaging para Sí, qué mostrarlo, locura. de esos relojes de Diego. Que ¿Tenés algo del Diego aparte de eso? Sí. Bueno, Diego muy generoso. Vos sabés que Diego llegaba... Todo el mundo dice lo mismo. ¿Iba mucho a Bulldog? Sí, iba mucho. Iba mucho al VIP, al Qué VIP. loco. Sí, y obvio. vos sabés que dejaba $100 al Carman, $100 al portero, $100 al bartender Qué y lindo. a la camarera. Qué bien, eso es un gesto hermoso. No, un tipazo. ¿Y Siempre... Gus, cuál es la anécdota más linda o el recuerdo más lindo que tenés de haber vivido con Diego? A mí Diego me decía Bujedo. ¿Cómo te decía? Bujedo, era ¿Por un qué? marcador de punta Ah. de Vélez que Ah. tenía el pelo largo con bigote. Yo en ese momento, en el año 90, así salgo en la serie de Coppola, ¿no? ¿Tenías el pelo largo? Claro, me salía con el pelo largo y Y bigotes. los jardineros de jean. Y los jardineros también, se usaba mucho. De eso... Perdón, tengo un paréntesis ahí. ¿No te llamaron para actuar en la serie esa? Sí, salgo. Sí, está. ¿salís? Salgo, no la claro. vi, porque no la vi, perdón, Sí, desconozco. sí. Salgo en el tercer capítulo de Poli, porque yo tenía Caix en ese momento, y Poli el Cielo, y teníamos la idea de unir las dos discotecas. Poli Armentano. Claro, Poli Armentano, Ok. Qué loco. que era el dueño del Cielo, yo representaba a Caix, locura. y a través de una calle que obviamente nos ayudaba para construirla el gobierno de la ciudad, y a través de Menem, que en ese momento era Sí, el el presidente, y Carlitos era muy amigo nuestro. Yo también todos los sábados jugaba en la quinta. ¿En serio? Sí. Mira vos. Jugaba en el equipo Qué de él. vida, Gustavo, ¿eh? Jugaba en el equipo de él, sí. Ese fue en el año 93. Mira. Que Carlitos Menem, hay una anécdota muy linda que le voy a contar. Dale. Carlos Menem Jr. armaba su equipo y jugábamos contra el equipo del Open Plaza. Carlitos. Sí. ¿Te acuerdas Claro. del Open Plaza? Que era un Libertadores, bar, el Libertadores. Sí, me Exacto. acuerdo, obvio. Una esquina. del turco. Y estábamos jugando al fútbol y yo jugaba más de punta junto con el Peti, que era el dueño del Cielo Sí, también. Petit Petersburg. Y viene Carlos Menem, él andaba con la... ¿Carlos con- o Carlitos? Carlos Menem, Bien. Carlitos Menem era el técnico nuestro. Bien. En ese momento, el accidente que tuvo ¿Qué? en el rally, se quebró Sí, estuvo lesionado. se quebró el tobillo, le decíamos Rengo. Ah. Bueno, ahí era el técnico. Y Carlos Grande andaba con la moto de Perón que le había regalado Paco Mayorga en ese momento. Que Mirá Paco vos. Mayorga era el ministro de Sí, Deportes. sí. Bueno, entonces se para. El Cone es el único que por ahí Claro. resbala acá porque era Claro, chiquito. pobrecito, el Cone. pero... Estamos no. blanco y negro, pero no llegamos a hacer volver. Pero en un momento determinado se para con la moto y yo veo, yo era extremo izquierdo, que se pone en el partido. Y me dice, muchacho, sí, don Carlos. Jugábamos sin referee nosotros. Era un partido Claro, amistoso. Y me dice a mí y a Peti Arenano, gran amigo, que le mando saludos, el dueño del Cielo, de Mandarin Park, de toda esa parte de Punta Carrasco, ¿por qué no van cerca del arco? ¿Cerca de qué? Cerca del arco. Péguense el arco. Y
¿por qué, don Carlos? Le digo yo, y porque si no hay referee, vayan ahí, se quedan Claro, claro. no hay offside, no hay nada. Un fenómeno. O sea, esas cosas tenía y yo me empecé a reír, bueno, sí, muy divertido. Bueno, el asunto era que en un momento determinado salgo en la serie Coppola porque con Poli teníamos la idea de unir las dos discotecas. Entonces, ¿qué pasaba? Se armaba una calle en la Costanera y con carritos de golf, ¿viste? Los carritos que ya no eran all inclusive, tipos de golf, que era un trencito, ibas de una discoteca a otra y pagabas un solo ticket. Ah, mirá. Entonces qué bueno. era el cielo tenía obviamente su estilo más electrónico y Caix era un poquito más ecléctico. Entonces con un ticket ibas a las dos discotecas principales de la Costanera. Bueno, después pasó lo de Poli y no se pudo concretar esa idea, pero nosotros tuvimos una reunión en el VIP del cielo y salgo en esa reunión, como Palmer de esa época, y Poli, yo era el real, ¿no es cierto? Claro, para mí, pues, claro. una hora y cuarto maquillándome, fue terrible. Bueno, vamos a pasar también a lo que hace Alicia, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Caras y caretas. Me debes la anécdota de Maradona. Sí, te tengo que comentar la anécdota de Maradona. Hay varias. Bueno, hay varios shows también, así que con el tiempo vamos a comentar. No, está buenísimo que, claro, escúchame, sos un tipo que tenés una vida espectacular y debes tener para contar un montón de cosas, así que... Sí, tengo también una muy divertida con Kay Richards. Bueno. Papo y Juan. Perdón. Sí. Esa es muy divertida. ¿Quién pudiera? ¿No? ¿Quién pudiera? No sé, claro, esto, viste, cuando te sentás en una mesa y querés contar una anécdota tuya, te sale... Vos tenés Claro, boludeces, sí, viste, y cosas te sale así. con eso. Claro. Hablá, yo me callo. ¿Qué hago con lo que tengo entre la mano? ¿Lo digo o no lo digo? Es tremendo. Llegó un momento que todo el mundo espera, ¿no? Tenemos a uno de los reyes emblemáticos de lo que es la movida tropical, junto con Ali en Sin Caretas, así que vamos a ver qué nos cuenta, qué nos dice de su vida privada, que tiene una vida muy interesante. Súper interesante. Aparte que, perdón, no lo digo con orgullo, pero me han dicho que es muy mujeriego. Sí, Es un hombre que ha pasado por muchas facetas, sí. Así que bueno, vamos a ver si ¿Por en eso le Sin dirán Caretas... el maestro también? No sé por qué te hiciste cargo vos, Cone. Buena pregunta. No. Te hiciste cargo. Porque usted me está señalando el día que llegué, por eso. No, yo no, Pero es verdad, le podemos preguntar eso. Le podemos preguntar por qué le dicen el maestro. ¿Será por eso? ¿Por dónde viene? Tal vez, se lo puede preguntar. Para mí por la puede ser por eso también. Por eso te digo. Pero bueno, también ha sido un maestro de la música. por supuesto. Hoy en día, a mí me pasa muy puntual también que tengo amigos mucho más jóvenes, y vos nombrás a Antonio Ríos y es como que, Antonio Ríos. Sí. O sea, ha traspasado generaciones, Y aparte no hay fiesta. No hay nadie que no sepa quién es. Exacto, los Bueno. temas del maestro. De no ahí hay que es fiesta, una no hay lugar donde... generación muy old school y también new school. Claro. Porque, Total. el antecedente que la generación old school la Total, escucha total. y la new school también. También. ¿Qué estilo musical te gusta a vos, Cone? Y yo es muy difícil saliendo de Córdoba no tener el cuarteto en la sangre, ¿viste? Es muy difícil, pero escucho todo. Por ejemplo, me gusta ahora, estoy muy con Black Pumas. Es impresionante lo que canta ese ser humano, lo admiro tanto, así que estoy muy metido con él, pero escucho, depende también la ocasión. A ver, si estoy en un asado con amigos, bueno, escucho un cuarteto. Claro. Ahora, mientras limpio, por ejemplo, escucho mucha Black Puma, amo Michael Jackson. Perdón, yo ignorante total. Black Puma no tengo ni idea quién es. Black Puma es un cantante, ¿es británico o no? Sí. ¿Pero qué es? ¿Qué canta? Canta como blues. Ah, me encanta el Un blues. estilo papo, pero me gusta. Bien, lo digo de la buena forma. ¿Viste ese blues de lo que cantan la gente negra? Sí. Ese como color de voz. Ay, no, tremendo. increíble. El Bronx, estilo viene de viene la a cuna través del del- soul y se transforma en un Claro. No, es tremendo. Bueno, ya estamos, me parece, ¿no? Bueno, Cone? llegó el momento. Vamos a ver qué nos dice Antonio Río y le vamos a hacer la pregunta que todos queremos. ¿Será Bueno, maestro dale. por las mujeres o por la música? Vamos con Sin Caretas. Careta. Es Sin Caretas. Yo dije Sin Careta. Pensé que vos no ibas a mandar. ¿Cuántos tenía? Bueno, estábamos acá, miren con quién estoy, con el maestro, con Antonio Ríos. Para mí es un privilegio, aparte yo lo quiero mucho, lo he entrevistado en otras oportunidades, y que esté acá conmigo, con nosotros, la verdad me hace muy feliz. Estábamos, la verdad, hablando un poco fuera del aire, pero bueno, eso queda en off. Y yo le dije, mientras venimos, que comiera tranquilo, porque merece ser súper atendido.
Gracias, Antonio, por estar acá. Por favor, gracias a vos por la invitación. Siempre aceptar las invitaciones, venís, siempre Sí. dispuesto. Siempre. Muchas gracias. Así que bueno, quiero que la gente, obviamente, todos te conocen, el público se renueva y aquellos chicos que están en su casa también puedan saber cómo comenzó tu historia. ¿A qué edad empezaste a cantar? Y empecé a los 10 años. Wow. Yo cantaba, veía muchas películas mexicanas, ¿viste? Sí. Y me cantaban los charros, los mariachis. Y hoy es un día que tengo mi grupo mariachi. Qué Cuando bueno. los llamo vienen y hay veces me llaman ellos y me dicen, Antonio, tenemos una serenata, ¿podés venir? De ahí surge, pregunto de pura ignorancia, ¿lo del sombrero nada que ver? No. Ya estaba inventando. yo. No. Escúchame, a los 10 comenzaste a cantar, pero a estudiar. A estudiar a los 13 años. Bien. Empecé a vocalizar. A los 2 años me dijeron que tenía un vozarrón y venían los profesores de otro lado, amigos de él, y le decía, qué bien que canta. Y decía uno, me dijo, si yo te pide, ya te haría grabar. Qué voz que tenés, me decía, ¿no? Increíble, pero bueno, calculo que ahí empezaste a cantar y empezaste a forjar tu carrera, pero ¿cuál es el grupo que empezaste? Porque Bueno, hasta que te hiciste famoso hubo un camino. No, yo empecé con mis hermanos y teníamos un grupo que era y nos vestíamos todos con camisas brillantes, ¿viste? Era toda negra con mucho brillante rojo. Te das cuenta, yo amo los brillos. Entonces- Hubiese sido de tu team. Entonces pusimos los 5 rubíes y recorríamos todos los bailes. ¿Qué eran? ¿Qué hacían? ¿A todo el país? Y antes, claro, acá, y antes los bailanteros eran muy jodidos. ¿Por qué? Sí, eran un regarca mal. No, bueno, te cuento, no cambiaron mucho. Ese no Hay vamos, por todos pero lados, no vamos a decir eso. No, ahora no vamos a terminar presos, Antonio. Pero bueno, de esa carrera que empezaste, ese camino, ¿cuándo fue que surge Antonio Ríos que hiciste el boom? Un día, bueno, he cantado con Grupo Green también, ¿Ahí pero comenzaste? ahí volví. Ah, bien. Volví ahí y Perdón, ¿comenzaste con Sombras o con qué grupo? no, después empecé con Sombra y me olvidé de Green, olvídate. Ellos son paraguayos, ¿entendés? Y entonces, un día de la nada, me rajan, No, te lo juro. pero pasó algo. Y, no. Viste, los paraguayos son muy brutos. Uy, no sé, Y yo no puedo decir nada porque vamos a... no vamos a hablar de eso. No sé si es un tema, acá no es un tema de país. Pero- Creo que lamentablemente el ser humano No, a veces y el cometemos dueño- muchos errores y el somos dueño- ingratos. El dueño era cerrado, mal. No entendía un carajo. Decía, bueno, Antonio, en un momento, después de hacer como 2 años, de estar 2 años con él, me dice, mira, Antonio, ¿qué pasó? El tecladista era hijo de él. Y a mí se me pegaban todas las minas. Entonces yo tenía... Un tema entonces como, pero como pasa hoy en Era día, de celoso. envidia y de celos. Era celoso. O sea, vos Entonces, te seguían las chicas y había un tema de competencia. claro, y él, el vago inventó que yo cantaba muy fuerte. Bueno, me diste el pie justo, el tema de las chicas. ¿Te enamoraste mucho en tu vida? Porque a vos se te tenía como que eras un depredador, siempre se te veía como una chica. ¿Tuviste muchos amores? Tanto. No te puedo mentir. A mí no me podés mentir. A mí no me podés mentir. No tuve muchos amores. No tuviste muchos amores. Ando Y buscando un gran un- amor que decís, el amor de mi vida. Bueno, O un gran amor. vos sabés que te estoy mirando a vos. Sí. Y creo que eso es la chica que ando buscando.
En todas las entrevistas me decís lo mismo. Yo ya no sé si creo. Y vos siempre me preguntás lo mismo. Pero, bueno, alguna que le hayas hecho una canción. A todas. Apa. Bueno, si tendrías que seducir a una chica ahora, no sé, no, tendría que encontrar a alguien como del público, ¿qué canción le cantarías? ¿Y a quién? Bueno. Te voy a contar una anécdota. Una vez voy con una chica que era una bomba, ¿no? A un lugar privado y yo la vi que se estaba bañando y yo estaba en la cama y se me ocurre una canción. Ay, a ver, ¿puede ser un pedacito? Sí. Bueno, imagínate que esa chica está acá. Yo la grabé con el grupo Malagata. Bien. Y dice, pensándote, me puse a recordar qué hermosa fue esa noche que contigo pasé. Bueno. Y hay otra también, que estabas en el off, lo estabas cantando, me estoy enamorando. Ah, ¿te la olvidaste? No hay que me olvide, para. Contigo pasé. ¿Sabes? Tu voz me susurraba junto a mi oído, nunca te olvidaré. Qué lindo, ¿esa chica se enteró que le hiciste esa canción? Tus besos. Sí, Ah, bueno, pero pará, me dejaste pensando que a todas les hiciste una canción. a todas. Qué quilombo, Antonio. O sea, Dios, escúchame, me estoy enamorando. ¿Para quién era? Yo me estoy enamorando. Hace un rato me dijiste me la dedicabas a mí, ahora ya. No, esa no es para vos. Ah, me mentiste. No, tengo otra más linda para vos. ¿Cuál? A ver. Hay uno que dice, quiero hacerte el amor. Uy, voy presa. Una y otra vez. No escuches, Gus. No escucho y duermo afuera. ¿Qué escuchas? Antonio, para sacarte un poco de esto, tu hijo canta también. Sí, Diego. Diego, ¿está en Bolivia ahora? En Bolivia. Bien. Diego canta, compone. También. Él siempre cuando Está ustedes... muy famoso en Bolivia. Sí, Los bolivianos lo aman. Cuando te hizo una entrevista la otra vez, él cantó también. Sí. Muy linda voz. Sí. Me encanta porque es todo muy familiar, porque de hecho hoy viniste con tus bailarinas y son ¿sí? tus hijas. Sí. ¿Cómo lograste eso, esa unión familiar? Y bueno, no, lo que pasa es que yo veo a todas mis hijas, yo tengo 12 hijas, las veo a todas. Se nombraba, Y tengo perdón, 10 no me varones. mates, que tenías 19 hijos, ¿es así? 22. 22, me faltaron 3. No, Cada vez hay más. tengo 3 de corazón. Ah, bueno, muy bien. Dale. Muy bien. Los de hijos de corazón se cuentan como hijos también. Claro, Bueno, 22 hijos. Sí. ¿Y los ves a todos? a todos. Wow. ¿Con cuántas mujeres fue? 5. O sea, vos sos como un compañero que está en el piso que le dicen Cone Quiroga. ¿Cómo? Así que... No, yo no tanto. No, pero él no tiene ningún hijo hasta ahora. ¿Eh? No tiene ningún hijo hasta ahora, le venís ganando vos ¿Y igual. por qué? No, le dicen Cone, pero no tiene hijos. Vos tenés ya 22. Pero los conejos, conejo, ¿me entendés? Tiene un hijo por mes. Vos decís... Los conejos tienen... Yo No puedo tiene hablar un de hijo, tiene como... Cría la no lo vamos coneja. a agarrar al Cone, le vamos a decir. Así que vos tenés... Escúchame, Antonio, ¿cuáles fueron tus temas así, tu hit, por decir? Con el primero que pegué fue un tema La Mala Gata, con Grupo Sombra. ¿Un pedacito puede ser? ¿Eh? ¿Un pedacito puede Dale. ser? Encontré una gata tirada en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia. La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa. Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta. No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche.
Fue muy famoso ese tema. Ese fue con los que surgiste. Y de los más conocidos, que es Yo me estoy enamorando, No. ¿cuáles son los que vos sentiste más conocidos que hiciste? El más conocido, Sí. Nunca me falte. Ah, sí. Lo grabé hace 34 años y se escucha en todo el mundo. Sí. Imagínate. Mirate, yo Que hay soy fan de veces ese que me tema. llama gente de Barcelona. Me dice, Antonio, escuchá, en un baile en Barcelona, estamos bailando tu tema, escuchá. Y la gente canta como loco. ¿Entendés? Qué bueno. ¿Y cuál otros más? Yo me estoy enamorando. Bueno, mucho, El Maestro. Tu época así de más Miéntele. auge que decís, no tenías tiempo para nada, que ibas de show. Muchos shows, sí. ¿En qué año o en qué época fue que dijiste, esta época que recuerdes que decís, y la realidad me gustaría volver a ese lugar porque fui feliz, porque fue, no sé? No, siempre hemos vuelto a todos los lugares. Repetíamos. En el año, por ejemplo, 3 o 4 veces nos llevaban. En todos los lugares que fuimos. De Buenos Aires, por ejemplo, que nos íbamos hasta Ushuaia, hasta Río Gallegos, ¿entendés? Lugares muy lejos. Y me recorrí todo el país. Y ahora próximos shows, ¿dónde te pueden ir a ver? ¿Qué fechas tenés? Que agradecemos mucho Le tenemos que preguntar al representante porque él tiene... al manager. Le agradecemos a Leo. Yo me voy a Chile la semana que viene. Qué bueno. Qué lindo. Sí. Chile. A Leo que te trajo y que siempre están tan predispuestos, siendo tan grandes como artistas, Sí. estar siempre dispuestos a una entrevista, a ir, más allá del Sí. frío, el tiempo, todo, siempre Pero estar nos disponibles. gusta estar con la gente, conectarnos, hablar, que sepan que estamos vivos. Qué lindo eso y transmitir también esa alegría a la gente, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Vos qué sentís, más allá del artista, ¿no? El Antonio, la persona, cuando estás arriba del escenario y ves que la gente sabe las letras y te piden otra canción más y Yo no me quieren dejarte emociono, ir? Me emociono hasta las lágrimas casi, ¿no? Me emociono muchísimo, ¿entendés? Y hay veces me dan ganas de llorar. Un día me puse a llorar. Ay, me Estaba muero. cantando Madre. Yo tengo un tema que se llama Madre. Ay, puede ser un pedacito. Mamá, Sí. mi mamá está mirando, así les Sí. mando un beso ahí a todas las mamás. Y así. Sé que estás en un rincón de la viejecita casa. Tu mirada al ventanal donde yo solía saltar. Con un grito me retabas. Tus gorriones ganas tal. Escúchame, Me Antonio. enseñaste el camino. Aprendieron a soñar. Le enseñaste a volar. Ahora tienes ya su nido. Madre, qué suerte que tengo en tenerte, madre. Soy feliz contigo y aunque poco te veo en los escenarios, siempre estás conmigo, madre. Wow. Cantás esa canción y te emocionás. Ay, qué lindo. ¿Y por qué no la tengo hace años? Qué importantes son, Siempre me pasa. son las madres en nuestras vidas. Claro. Imagínate Bueno, pero que está, la Antonio. otra De vez alguna fui- manera está. La otra vez fui a Salta y era el Día de la Madre. Y había, no sé, como más de 200, 300 madres adelante del escenario. Y empecé a cantar y empezaron a llorar todas. Y yo me puse a llorar con ellas. Es que la música es eso. Y salió en los diarios, ¿viste? Qué lindo. Y la música es eso. El Es maestro se emocionó. alegría, emoción. Sí, sí, sí. Y qué lindo poder conectar y tocar el corazón de las personas desde ese lugar. Claro, sí. Porque hay tantas cosas en la vida últimamente Sí, sí, que sí. tener ese momento que toque el corazón, que uno vuelva a conectar No, con las es- raíces, es que muy son los lindo, padres. Es muy lindo. Es todo. Sí. Y también para vos. ¿Y tu mamá de alguna forma está con vos?
Sí, yo la recuerdo siempre bien porque... Yo creo eso. Y te quiero preguntar, siempre hincho con estas cosas, los signos. Yo te cuento, ¿vos qué signo sos? El mejor. Virginiano. No. No, ¿cómo? El virginiano para mí fue el peor. ¿Cómo? No, pará. Yo soy virginiana. ¿Vos qué signo sos? Leo. Leo. Las virginianas, no me vas a dejar mentir, somos correctas, leales. Y sí. ¿Vos tuviste algún amor virginiano? Tuve 2. Bueno. Y eran iguales. ¿Cómo? Una era del 17 y la otra era del 18. ¿Y cómo eran? Y eran tóxicas. ¿Cómo? No, me estás arruinando. ¿Cómo? Sí. Pero... Eran tóxicas. ¿Medias bravas decís? Bravísimas. Bueno, a mí me dicen brava. Me cagaban a palo. ¡No! Te lo juro. No, ¿cómo? Primero me pegaban y después me preguntaban de dónde venía. ¡No! Bueno, eran de otro decanato, yo soy de agosto, ¿eso me salva? Un día, fíjate lo que hice. ¿De qué día? Del 26 de agosto. Ah, Eso me salva por ahí. Casi fuiste Leo. Casi fui Leo. Yo soy de Leo y bueno. Bueno, no, pero esas están arruinando el signo, esas eran medias. Fíjate que llego a mi casa y esta era del 17 de septiembre, ¿viste? Muy, pero muy brava, ¿entendés? Y llegaba y por ahí me sentaba a comer y yo estaba grabando, ¿viste? Y me decía, Antonio, mírame bien. Ay, no. No cuentes más, porque entre la canción de antes y ahora directamente hoy duermo en la calle. Escúchame, Antonio, muchas gracias por esta entrevista, me encantó compartir este momento con vos. ¿Sí? Y bueno, y ahora un ratito escuchar tu música, que es un placer para todos. Gracias por estar. Dale, no, por favor. Y vamos con los chicos, ahí. Teníamos que... Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker.
era con el maestro Antonio Ríos, ni más ni menos. Mira, yo agarro el viernes, agarro el jueves, miércoles, lunes, voy, me trato de empinchar porque quiero estar fachero, pero la facha que maneja este ser humano es terrible. Yo quiero hacer una pregunta que Ali allá no te la hizo, pero yo sí la quiero hacer. A vos te dice el maestro, pero ¿por las mujeres o por cómo canta? ¿Por qué dice el maestro? No, por cómo canto. Ah, por cómo canta. Mujeres nada, por digamos. los temas, no, mujeres. No. ¿Época pasada o...? Bueno, lo voy a dejar al maestro que nos va a deleitar con sus temas, que la verdad que son todos hits. Yo me quedo con, no sé, nunca me falte, pero bueno, nos va a cantar de todo, amor prohibido. Los dejo con el maestro, Disfruten. Amigo mío, no sufras más por ella, porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Amigo mío, no sufras más por ella, porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Que tú fuiste en su vida una aventura más, que ella nunca te quiso, que nada fue verdad. No llores más, amigo mío, y échala ya al olvido. Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó. Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó. Amigo mío, no sufras más por ella, porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Amigo mío, no sufras más por ella, porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Que tú fuiste en su vida una aventura más, que ella nunca te quiso, que nada fue verdad. No llores más, amigo mío, y échala ya al olvido. Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó. Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó.
amante, yo jamás podré besarte. Eres un fruto prohibido, él es mi mejor amigo. Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte. Eres un fruto prohibido, porque él es mi mejor amigo. De pensarte, eres para mí un gran tormento, porque no puedo decirte lo que siento. Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte. Eres un fruto prohibido, él es mi mejor amigo. Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte. Eres un fruto prohibido, porque él es mi mejor amigo. ¡Vamos! Un fuerte aplauso para el maestro. Si lo habremos bailado cuando éramos chicos. Qué hermoso tema. Aparte, ha roto generación y generación. A mí me pasa, yo lo contaba recién en el stream, yo tengo amigos que son mucho más chicos y siguen escuchando a Antonio Ríos. Ha roto generaciones en la época, la verdad que un himno para la movida tropical argentina. Así Muchísimas gracias. Me imagino que debe estar muy feliz. Bueno, te queremos agradecer con toda la familia Tardeo por haber venido, porque siempre estás predispuesto, esto hay que reconocerlo, siempre sos una persona muy humilde que nos atiende el teléfono, que siempre está predispuesto para ir, viene, canta, le pone buena energía, así que nada, agradecerte con el corazón y pedirte el último favorcito. Sé que te pedimos de todo y te rompemos siempre la bola, pero el último, porque es imposible que no te pidamos... Nunca me falta. Y sí. Por favor, Y agradecerte de corazón, Y bueno, que sigan los éxitos. Gracias. Que todavía faltan varios. Muchas Así que gracias. nada, lo dejamos con Nunca Me Falte, que para mí, la voy a llamar a mi mamá. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire. Eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí.
Vamos con las palmas. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire. Que eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos siempre. Pero nunca me falte. Qué maestro, qué maestro, qué maestro, qué maestro. La rompió. Es increíble, ¿eh? Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Aparte está intacto posta, maneja una aura tremenda. Estar ahí No. al lado de él tiene una esencia aparte pura de. Además, de qué él lindo lo mismo. que debe ser con tus hijas, ¿no? Laburar con tus hijas. Y con el hijo, porque el hijo canta, ahora estaba dando Ah, shows. ¿también? Sí, shows en Bolivia. Sí, es Dice que allá verdad. es muy famoso, que la gente lo quiere mucho. Y de ¿A hecho, él o al hijo o a los dos? a los dos, Bien. porque bueno, Antonio es un Bueno, Antonio referente, obviamente lo sin conoce duda. todo el planeta, pero... Y el hijo Tremendo, ahora ¿no? arrasa mucho allá en Aparte, qué Bolivia. loco, qué loco también mantener, digamos, un éxito tantos tantos años, y que también sea una huella en la música, porque, a ver, todo es una realidad, todo en esta vida nos vamos a ir, pero si hay algo lindo que queda en la vida y trasciende por género y género es la música, y bueno, Sí. Antonio lo marcó y va a quedar por años, Totalmente. años y años, es tremendo. Aparte la cumbia es un ícono, un ícono. Sí, O es sea, algo que no Argentino. un género que va a quedar claro, Sí, sobre todo sí, en es Argentina. argentino. Es bien Y argento cantó y una bueno. parte, sí, sí, una sí. parte cantó la canción que le había hecho a la mamá y no podía. Claro, seguir yo me di cantando. cuenta que se le quebraba la emocionó. voz, me di Qué cuenta. bárbaro. Se le Sí. llenaron los ojos de lágrimas y contó que justamente en otros lados donde en uno de los países que fue, que cantaba, había un montón de madres Sí. y todos empezaron a llorar cuando cantaba esa canción y él no pudo seguir y empezó a llorar en el escenario, pero que bueno, eso es locura. parte de la música también. Claro. Sí, 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 obvio, sí, la obvio. emoción, la música no hay cosa que emocione más, ¿o no? Obvio, Sí. obvio. Ahí está Palmer ahí, Y que aparte, va a ser su... Lo vi de su repente y columna dije, apareció. la cambian a Daniela, no Estaba tapando entiendo. todo, lo estaba tapando todo. Que también nos trae más música. ¿Más música? Más música. ¿De Sí, qué- obviamente vamos a hablar de qué escena venimos ahí? electrónica, obviamente de la Obvio. cumbia, la escena electrónica, somos muy eclécticos, hay de todo, para todos. Y bueno, voy a hablar sobre el Afro House y la tendencia que se viene en el verano ibicenco. La temporada empieza el 10 de junio, la apertura del High Ibiza. Sí. ¿Tiene alguna fiesta este año o no? Sí, el High hace fiestas todos los días, pero la diferente fiesta, o sea, antes se contrataban los DJs, ¿no? O sea, hay DJs estrellas que iban en distintos días. Ahora los días específicos tienen sus DJs residentes. Los viernes está David Pergueta, residente y número 1 del mundo. Y los lunes, Martin Garrix, que vino a la Argentina hace poco, número 2 del mundo. En sí ellos son muy amigos, pero voy a hablar de temas como se va a largar el High Ibiza y David Pergueta va a largar su última new release, que es Titanium. Pero Titanium en versión
con Sia, que es una vocal de aquellas australianas. Sí. Digamos, su último tema fue el Feel Heads, que es un temazo. Y Sia, creo que para mí es, junto a Ava Max, las vocals que más están pegando. Están trabajando mucho con Guetta y también con Armin van Buuren. Pero vamos a escuchar a Titanium, la versión que fue un éxito en el año 2011. Sí. ¿Se acuerdan Relatos Salvajes? Sí. Bueno, en una versión Afro House, que es el estilo que se escucha ahora, con tribales, con distintas esencias de, digamos, de toques de distinción de baterías y también de vientos. Pero por eso vamos a escuchar ahora a David Pergueta junto a Sia en su tema Titanium, la nueva versión que acaba de realizarse hace una semana. Bueno, vamos a escuchar una versioncita de 10-15 segundos, a ver si el control lo tiene, ahí va capeado. Bueno, igual yo quiero, Gus, que un día estés vos tocando acá. ¿Eh? Yo quiero que vos toques. La rompe, ¿eh? Yo estuve en la Flower Power. Escuchen un poquito. Ahí amo. Bien Afro House. En exclusiva para todos ustedes. You shouted out, Sí, yo también, mira para but arriba. I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Un temón, ¿eh? Un temón. No, divino, amo. Para que, perdón, pues estamos peleando con los productores. Son Yo cosas. soy, pero yo pará. soy muy espontánea. Es una cosa de locos esto. Pero hay un Me back gusta to que back. salga como buena virginiana, me gusta que salga todo correcto. Por favor, no peleen ni contradigan. Las cosas son así, hay que respetar. Es siempre la trabajo es pirámide. así. La jerarquía hay que obedecer los de arriba a los de abajo. El trabajo Fin. es así. El trabajo es así. Creo claro. Y con seguimos el- con la columna ahora de música. No, igual nada, lo que quiero nosotros- decir, porque a mí me pasa también, lo que nos pasa, es que miramos para arriba porque tenemos el monitor ahí. Y a mí me gusta verme, ¿viste? Entonces de repente yo me miro y me Una estoy mala dando costumbre. cuenta, está mal, que estoy mirando para arriba, miro a cámara. Pero bueno, la gente va a saber entender, Pero acá bueno. fluimos. Miramos para arriba porque se ven las Las imágenes cosas- y el las video. cosas siempre se Claro, vemos el complican. video. Bueno, Y la verdad pero- que este video de pero- David, ¿cómo es? David Pergueta, número no te uno lo del podés mundo. perder. Entonces estábamos chusmeando ahí. En base a 262.300 votantes según la DJ Mag. Para votar a los mejores DJs del mundo tenés que dirigirte a djmag.com Sí. una sola vez, no repetirlo porque automáticamente queda anulado. Mirá. Hasta fines de septiembre. En fines de septiembre se hace la votación donde se eligen los 100 mejores del mundo. Más organizado Y- que la votación en Argentina. Claro, y de ahí sale el top 10, que obviamente se evalúan digamos, de puta madre lo que es lo ¿Hay que alguna sale, lo que mujer? sale Guetta. ¿Cuánto salió Guetta en Greenfield? Traerlo a Greenfield acá. Digan ustedes. un ¿Cuánto número. salió? Sí, yo me Claro. acuerdo que me dijeron era una locura. Y no sé, yo voy a Decime. tirar, voy a tirar por tirar, ¿no? Una Date cuenta, tocó una burrada. hora 40 minutos. Digamos cada uno. 1-4. Una hora 40 minutos tocó. Pará, Bueno, pero 1 no- hora 4 digo Para yo. vos, no Sí. digas, decí 1 hora vos, 4, que entonces diga Virginia. para mí un palo y medio. Un palo y ¿De qué? medio. Para- Verde, pará. verde. Sí, estoy sí, diciendo. Para, Sí, no claro. digas vos, Vir. No sé, no tengo ni idea. No sé. No, no tengo No, cobró. $15.000 nada más. No, cobró $500.000. Eso, 500. vos sabés que te iba a decir eso porque yo lo había escuchado. Sí, sí, 500.000. Date fui al cuenta que pasto, Shakira, en su nuevo No, pero corte. $500.000 es un montón. Claro. Pone. No, mira, yo tuve... Vos dijiste un palo y medio. ay, no sé, Un bueno, millón y no- medio de sí. dólares. No, pero pará, mi hermana salió con un músico de una banda muy, muy reconocida acá en Argentina que ellos cobraban 750 lucas verdes Claro. por show. Pero ¿en dónde? ¿Acá en Argentina? De Argentina. Una banda muy conocida. Icónica debe ser. Sí. Sí. Icónica. Debe ser icónica Y porque. me imaginé, digo, al rango de David Guetta. Y Guetta es un ícono, Digo, hace, doble. hace 3 años es número 1 del mundo y bueno, en sí $500.000. Date cuenta que Shakira con su nuevo, digamos, track del Mundial, Claro, ahora, con claro. el Ojo, Fire, cobró $3 millones para hacerlo en Brasil durante 40 minutos que se hizo el vídeo y bueno, se está... ayer lo presentó Qué genial. Ali en exclusiva en Radio La Red. Igual copié tus datos, te digo. No, bueno, pero la Iba presentaste bien. anotando de todo Sí, lo pará, que porque yo recordé. le hice un una coach. pregunta a Gus y no, con acá nos pisamos, ¿viste? Hacemos boludeces a veces. Estamos todos Gente, como sepan recién saberlo. sensibles. No, sí, claro, sépanlo. Escúchame, ¿alguna mujer en el ranking ese que vos hablás de DJ? Sí. ¿Hay? Sí, mismo Nick. ¿Cuál es la mejor así?
La Miss que Monique están se dando llama. Miss Monique es ucraniana, Sí. que tiene un estilo musical de putísima O sea, madre. que yo, María, en otra vida quiero ser DJ. Y la hija Ya. de Palmer. Y Pero mi podés hija todavía, también. ¿por qué no? Estoy Pero- grande ya. No. Pero no, podés ¿Por qué? ser DJ. Me encantaría. Sí. Amo, amo. No, ¿Por qué no. no? Che, Vos sabés- así que Miss Monique, la voy Sí, a... sí. Mi Monique, vos sabés que tiene el pelo teñido de verde. Ah, Mirá. ¿vos sabés que me parece que la estoy siguiendo? Sí, Ahora que seguila. me decís, me parece que la estoy siguiendo. Porque tiene un estilo house, re prolijo, Qué lindo. re cool. Y bueno, y hablando de house, vamos a escuchar también Antes te 10, quiero hacer una 15... pregunta, sí, perdón. ¿Cuánto hay ¿cómo que no? estudiar para ser DJ? Y mira, la mejor academia de DJ que se llama Art House, que De es acá de La de Argentina. Plata, che, decía yo soy de Sí, La Plata, de acá de Capital. La mejor de la Argentina, no del mundo. De la Argentina. De la Argentina. De la Argentina. Art House. Y vos, para ser un buen DJ, tenés que estar 2 o 3 años estudiando. O si no, yo lo que hice a mi hija es que esté un año en base y que elija al mejor, o el mejor feeling que tiene el profesor y lo contratás como particular. Entonces ahí sale mucho más rinde porque te rinde Claro, más. Porque sí, haces un back-to-back con el profesor y lo tenés 2 o 3 horas en tu casa Claro. y Pero en hay un un año título. salís. Bueno. No, o Ah, sea, no hay un título que te diga no, lo bueno es DJ. cuando vos de jockey pasás a productor, porque ahí sí, rankeás en Adicapif y bueno, haces tus Ah. propios temas, entonces ahí ya podés adquirir tu propio dinero, ¿no es ¿Vos cierto? hiciste tus propios temas? Sí, hice mis, en ese momento estaban los CD. Claro. Tengo, claro, cuatro Estamos en la CD. prehistoria, estamos. Pendrive. Claro. Vos y yo estamos. No. No, los Era el CD blandito no, todavía, claro. ese. MP3, claro. No, los CD vos sabés que se vendían mucho. A mí, los del Q hice 2 premium y después hice con Energy, en su momento la radio muy escuchada. Sí. Digamos, la primera radio electrónica de Argentina, que yo tenía un programa que era la ruta del Bacalao, que es la ruta de Sitges a Barcelona. Que Sí, dicen ahí la amo ruta del Bacalao. Sitges. Claro. Y la hora del vinilo. Con esos 2 shows hice 2 compactos que, bueno, que vendí casi 45.000. Ah, re sí, bien. ¿Qué plata hacían antes? Che, con Neni, el te lo voy a tema decir ese? de nuevo porque vos te haces el nabo cada vez que yo te lo digo. ¿Vas a tocar acá algún día? Ya Sí, sé que sos sí, caro, sí. Palmer, Sí, no sí, nos sí. importa. No soy Acá para nada. a tu chica le vas a tocar gratis. Sí. ¿Tenés alguna fecha pronta? Aprovechemos. Ahora en la Flower Power, estás invitado tocar? el 18. Yo voy, sí, sí. obvio. 18 Bueno, de pará, lo voy a junio. comprometer acá. No, pero esta No, vez yo con voy sí o anillos sí y o cosas sí. y Flower todo. Power. Sí, es la mejor fiesta retro del mundo que se hace en el Pachá de Ibiza y yo la registré en Argentina y hace 9 Qué años. bueno. Ay, qué cumplimos bueno, 9 años. nene. Sí, O sí, sea, sí. te voy a bueno. comprometer acá, pero esta vez no con anillo, después armó cada quilombo. Escuchame. Te voy a Pero no comprometer. saquen los trapos al que- sol. No hagan boludeces, chicos, ya. Te voy Mirá, el cone se pone Ay, colorado. metemos el no casamiento. Pare. El no casamiento. El no casamiento. Dejen de boludear. No, Se lo que casan sí- y la cagan. lo que estoy Disfruten. ¿Cómo diciendo- están robando con él? ¿Cómo están robando? Es un poco con la él? idea. Escúchame, no, lo que lo voy a comprometer es que el sábado que viene, no me va a Sí. decir que no a mí porque... ¿Por qué no? este, ¿Por qué no es le más, puede lo va a decir que no? auspiciar la cocina Sabores de Mar, la cocina de Ana Mellino, que hace un ratito lo veíamos. El sábado que viene va a tocar acá. Vamos. Va a tocar ¿Comprometido? acá. con Sí, sí, Teruggi, obviamente. que lo que se escucha Javi es lo que Teruggi trae. es muy Pero buen Palmer, DJ. yo quiero escuchar esos temas tuyos. Pase, algunos. pase la- Sí, pase la factura a- sí, se la paso a Ali. Claro. Pero yo después te ¿sabes digo- cómo le dicen, no? ¿Cómo? Perito Moreno. ¿Por? Cada 4 años un desprendimiento. No entendí el chiste. Es lo peor que no entendí. ¿Me lo pueden explicar? No, Como que cada 4 años larga una monedita. ¿Quién? vos. Chicos, yo soy ahorrativa, pero soy súper generosa. Igualmente, vos vas a pasar la factura, yo después te digo cómo la pago. Bueno, Bueno, ya se está yendo por un lado. claro. ¿Qué te sí. está diciendo fijotera? ¿Te está diciendo amarreta? ¿Qué te está Te diciendo? digo, la otra vez fuimos al súper a comprar, voy a contar esto, una intimidad. Y agarra y cuando nos vamos dice, cuando venga ella sola, en chistoso, le dice al de la caja, cobrar el doble. Y yo lo miro y digo, no te das problema, vengo con la plata de él. Así que no sé quién sale perdiendo. Pero Muy bueno. bien. Para la próxima semana Yo quiero voy ser a Ali. traer el tema de estilo Afro House de 9 Dale. pm. El tema se llama 9 pm, 9 pm, Sí. que es de ATV, los alemanes que hicieron su nueva versión Bien. y que la van obviamente a lanzar en Ibiza. En Ibiza hay que tener en cuenta 2 discotecas que están andando bien, que es la High Ibiza y Ushuaia, que parte de Ushuaia es de Messi. Che, Tardeo, ¿no puede ir a Ibiza? Sí, bueno. ¿No nos llevan a Ibiza, Bueno, Palmer? Mira, no, a Ibiza se Yo está quiero viendo, ir a pero lo que sí Ibiza. sé que en verano, si todo está bien y Dios lo permite, Mar del Plata. Tardeo va a estar en Pinamar. No, en Bueno, Pinamar eso es- sí, no, en eso es Pinamar un vamos a lujo. estar.
Bueno, y el invierno que viene avisa. Para la cara del conejo que dijo, Mar del Plata, Pinamar, y sacó mejoramos Macheto. todo. La última y ya vamos con Planeta Deportivo, que tenemos un fin de semana a puro fútbol. Se viene la final de River Belgrano, que vamos los piratas, y encima 24 el domingo. ¿Sos de Belgrano o Talleres? De Belgrano. Ah, 24, sí, 24, cae el domingo, ¿sí? Recuérdame, en el 2011 Belgrano dejó a River afuera, ¿no? Lo mandó a la B. Sí. Y este domingo 24 es el cumpleaños de Rodrigo también. Ah, mira. Y está la final, así que uff. ¿Vas a la cancha? No voy. No, porque me queda muy lejos. Claro. O sea, te tendría que ir, digamos, para pasar el fin de semana completo, pero para ir un día y volver... Pero para vos muy emotivo, otra pues el mano. primer campeonato. Sí, histórico. Histórico. Pero yo te quería preguntar, con el tema de ¿hay algún argentino que esté muy pegado? O sea, a la escena electrónica internacional. Sí, Hernán Cataño. Sacando a Cataño, que bueno, ya es. Bueno, hay un argentino que tenemos que decir que yo creo que es cordobés. Mirá, somos buenos los cordobeses. Es Ezequiel Arias, es un muy buen DJ. Es la segunda línea de Cataño, yo lo veo como New School, que va a pegar muchísimo. Pero sí, en el ranking de la DJ Mag fue el más valuado Hernán Cataño. El año 2020 fue 17 del mundo, Sí, y Martín García fue Mirá, 50. súper. Pero yo a lo que es como New School lo veo muy bien a Ezequiel Arias, como también lo veo bien a Mellino. Son dos DJs con un Bueno, excelente yo gusto quiero musical. agregar algo más antes de despedir a Gustavo. Gus, próximo sábado, bueno, ya nos comprometimos que vas a tocar acá, pero antes lo que yo quiero es alguna anécdota. Anécdota que... Con Maradona. Hoy contó, ¿eh? Bueno, hoy conté. Hoy contó. Sí, bueno, está bien, pero yo no estuve. Yo quiero una No, que ya le esté. dije que todo, con toda la cantidad de anécdotas que tiene este hombre, traigo cada una- programa tiene que traer una Una anécdota. anécdota y tocas. Ya te Claro. comprometo. Una anécdota Bueno, por pasa programa. que el problema que la señorita, si yo cuento algunas anécdotas, no las puedo ¿No le va a contar. gustar, dice usted? Y a lo No, mejor tranquilo, amor. Empiezo con las mías después. No, Gus, No, si usted pidió la anécdota, no salga a Me gusta, retrucar. me No, gusta. anécdota de color, no anécdota de Nada, de calzones. color, de Claro, color. muy bien. De calzones Eso es, bombachona, no. es un chiste. Digo es un bombachona por color, 90. de color, Rindo, de no se color. enoje, no se ponga celoso. No, pero después, o sea, si te gusta En el los plano, 90 también que usábamos se banque cola la leche, pelusa. tampoco celosa? eran calzones. ¿Eh? ¿Es celosa? No, ¿Eh? para nada. ¿De qué estás en pedo? Escúcheme una cosa, ¿usted es muy celosa? Yo tengo... No soy celosa. No mienta, No, no soy mienta, celosa, por no me favor. gusta la boludez. Tipo, me tenés ¿Qué al tiene que ver lado. una cosa con la otra? Ejemplo, Pero no sé si lo voy a celosa. dar con A ver, mira el a ejemplo. ver. Te entiendo perfecto, ya sé lo que Una vas a decir. diosa divina, pum, montada, pum, pum, brillo, paf. Salimos, digo, lleva un caballero al lado. El caballero tiene que comportarse correcto. Si el Sí, caballero obvio. se le van los ojitos, se le va la galantería, No, se los le ojos va la están manito. para ver, ¿no? Ya la mano es No. una cosa, pero los ojos están para ver. Usted también puede ver. Así estamos con los retiros. No, Que miren no. cuando no está Así la... estamos con los Pero retiros. que Para, miren para, cuando no Así tienen a la terminamos otra al todos así. lado. Escúcheme una cosa. ¿Usted cree que Miren mirar en otro está mal? momento, miren cuando están solos, Claro. sean vivos. Ahí está, No, vamos, bueno. bien. ¿Qué te crees que nosotros no miramos? La Por eso, por eso coach. digo, Miramos, para mí tocamos, La todo, coach. pero cuando estamos solas, bueno. Pero para mí no está mal. A ver, hay que ubicarse a la hora. Hay que si ubicarse. miro- A mí me gusta el así, respeto. Bueno, pero. No, pero sacando mira, eso, porque simular. se puede. A mí me gusta el respeto. No, hay que Me tener gusta códigos, en ese sentido comparto. La verdad, de Gustavo no puede decir nada Pero porque para, Gus siempre. es un tipo de la noche, ya lo sabemos de hace No, mucho no, no, tiempo. pero Gus Para, es vienen caballero. minas y se desubican, porque eso pasa Mira, me ha también. pasado, voy a contar, le mando un beso a la del abanico. Ha pasado. La del abanico, bueno. ¿Dónde, Ahí está. ¿dónde le pasado. terminó el No. abanico? Yo te Por digo, favor. no, casi le termina en un lugar donde Sí, no, yo, no da el yo donde sol. yo lo pondría. No, ¿qué pasa? Yo soy una persona súper ubicada. Yo estoy en el medio, estoy en los canales, pero él me ve como yo entro correcta, a lo sumo de un beso. Yo es verdad que no soy muy del abrazo, todo el tiempo el abrazo ese Está flaneleo bien, no raro. es necesario. No me gusta porque no me gusta. Bueno, pero bueno, cada uno con su tema. El tema es que fuimos a un lugar, fuimos al Araos, que es el boliche de él, y una chica estaba intensa que nos abanicaba, a mí y a él, y venía. Tenía calor. Así, lo voy a hacer con Vir. O estaba de paz. Ay, discúlpame, creo que se te rompió un ¿Qué? aire. ¿Así hacía? Él era Gustavo. Ah, no, Y era Gustavo, no, Así no, hacía ahora Gustavo, van a está ver. exagerando. Pará. Entonces yo no escuchaba. Pará. Y yo la miro. Yo Una. ni la conocía. Pará. No una, dos, tres. La tercera le digo, vení. Vamos a charlar un rato. ¿Quién hace así? Ay, me encantó, me encantó. No, pero haga así. Vení. Vení. Yo No sé es cómo así, rasco. es- Yo que la conozco. Le digo, no, déjame. fui Entonces, le digo, ¿qué querés saber? Contame. Le agarra y me dice, ay, no, yo porque se había roto un aire, porque Bueno, cada rato. mi amor. Le A digo, vos se te me va a dice- romper otra cosa, me le dice, dije. ¿vos sos la pareja? No, ¿vos qué sos? La pareja, vení, contame. Te cuento algo, no vuelvas más, puedo decir todo lo que dije, pero algo más o menos así traducido. Sí, no sí. vuelvas más con ese abanico acá, porque te juro que la próxima el abanico te termina en determinado Bien, lugar. marcando territorio. Pip,
Claro. Y además te voy a hacer pip. Y también te voy a agarrar y pip. Y pip. Claro, Conclusiones. ya era un extremo. No, es muy yo. Conclusiones. No, un extremo digo la forma de comportarse de ella. No, una desubicada. Entonces, primero fue sí. la charla con ella. Claro. Se fue muy lejos, desapareció en un momento. Yo dije, qué raro que se fue, porque de última se puede Gustavo quedar. también? No, Gustavo se quedó bueno, porque lo agarré así. Ah. Vení, vamos a conversar. Digo, Gordi, escucha. No, yo ni hice nada. Bueno, pero Vinieron, Gustavo, me claro, abrazaron, ¿qué me tiene agarraron. que ver él? No, pero así a mí viene alguien y Vir me va a dar la razón. Y se me tira encima y le digo, discúlpame, no te conozco. Sí, ¿Por qué obvio. me estás tocando? Bueno, pero por ahí la Tampoco mujer le va a tiene el decir carácter, a lo porque- mejor pero el está hombre bien, no. Reconozco. tiene que ubicarla. Depende del Reconozco que carácter desde de ese cada uno momento también. nunca más volvió a pasar. Bueno. Gus, es más, tengo que reconocer que entramos a un evento, venía una... Así, y Gus dijo, hola, ¿cómo estás? ¡Pium! Salió corriendo. Yo, gordo, Claro, espérame, asustado. no lo podía alcanzar yo. Salió, ¡pium! Se fue por el otro lado, desapareció. Bueno, no era Che, forma. tenemos Así que, que, tenemos que Bueno. porque si no, imagínate. Sí, Vamos, sí. sí, Vamos. sí, sí. Tenemos que Pará. recibir a Facu. Sí, pero pará, que nos enfoquen a nosotros tres. Sí. Claro, tomá cámara por ahí. Igual Claro, yo- vamos practicando Igual, al aire. A ver, ahora a mí le y va a al enseñar Cone. Igual les digo, hasta la semana que viene en un bloque de escena electrónica y siguen con ustedes. Sí, Ya está. O sea, no. Bueno, lo vamos a recibir al señor Facundo, más conocido como Cola Pinto. No, eso le con la decían en otro información. lugar. Yo te puedo eh, decir cómo es del maestro. conocido Facu. La persona que más sabe de... Ahí está, Planeta Deportivo. Bienvenido. Hola Facu, querido, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes? Oh, ¿Qué? dale, me encanta. La final mañana en el Kempes a las 3:30 y yo no voy a andar con grises, yo me la voy a jugar, voy a decir los 11 de los dos equipos. A ver. Dale. Empiezo con el local, empiezo con Belgrano. Sí. A ver, Belgrano va con Cardoso, con Morales, Maldonado, Lisandro López o Falcón. Para mí va a jugar Lisandro López, ex central de Boca. Y de lateral izquierdo va Sporle. En el medio campo, Sánchez, Longo, Rigoni, Celarrayán, González Metili y Pacerini. Rigoni. La única duda para Belgrano es el central, Falcón o Lisandro López. Yo creo que va a jugar Lisandro López. No se va a querer perder la final. Para mí sí. Para mí juega Lisandro López. Para mí sí. Y si vamos por ahí a lo táctico, para mí del lado de Rigoni va a poder ser la posibilidad que tenga Belgrano de ponerse en ventaja y ahora cuando dé la formación de River lo van a entender. Qué jugador Rigoni. Con mucha trayectoria en Europa, afuera, así que un jugador destacado en el torneo argentino. Voy con River. River también que llega diezmado. Va con Beltrán en el arco, Bustos de lateral derecho, Martínez Cuarta, Rivero y Acuña. Y acá por eso dije lo de Rigoni, se cruzan. Recordemos que extremo derecho contra lateral izquierdo. Llega con lo justo Acuña y hasta se puede perder el Mundial, así que ojo ahí. En el medio va a jugar en River Tomás Galván, Leiva, Vera y va a jugar el chico Juan Cruz Mesa, que es una de las grandes promesas de River. Arriba Colidio, no está Driussi lesionado y Freitas. Estos van a ser los 11 tanto de Belgrano como de River. Freitas que viene de convertir en la Sudamericana. Sí, viene de convertir a la Sudamericana. Y ya me dicen a mí que hay equipos de Europa que lo están buscando, si bien no hay ofertas formales, empezaron los sondeos. Otra vez, volvemos a lo mismo. Ojo River, ¿no? Se desarma River. Ya sobre que viene de tras mano, se devuelve desarma y se va Freitas. Che, Facu, yo no sé mucho de esto, ¿no? Pero entiendo que es todo un acontecimiento para Belgrano, ¿no? Sí, bueno, de hecho es la primer final que juega en su historia Belgrano. Eso escuché. Por eso tiene que tener cuidado en lo que es el aspecto físico y los momentos de los partidos, porque River es un equipo que sabe jugar finales. Es la primer, el primer final en la historia. En la historia de Belgrano. Ganar algo de Belgrano en su historia. Ay, me Sí, jodés. si bien Oh, estuvo es súper grosso. Obviamente está Belgrano recordado en la historia porque mandó a la B a River en 2011. Sí, claro. Tuvo ascensos, digamos, de promoción. Encima son los que lo mandaron A la B a River. Claro, Sí. en el 2011. Y vale destacar también que el domingo es el aniversario de Rodrigo. Ni nada más mirá. ni nada menos. También pirata. Claro. Así que no, pirata para que a Belgrano no le dicen pirata. Nosotros no entendemos nada. Nosotros nos fuimos para otro lado. Claro, yo, Cualquier pirata. gira. Sí, era un pirata, era un pirata. Como lo dice, ya está naturalizado. Era un Ahí pirata está. también, pero bueno, para Belgrano es todo una novela No, para histórica Belgrano más de es todo. un día súper Pero- espectacular. Lo que yo destaco de Belgrano, y esto lo hablaba ayer, es fue inteligente. Con jugadores que por ahí no son tan conocidos. Compró barato y Sí, buenos plantel jugadores. corto, aparte. Buenos jugadores. A veces menos es más.
River gastó mucha plata, no voy a decir los números para no asustar a nadie, pero digo, Da un estimativo. bueno, River gastó más de 30 millones, 40 millones en fichajes en los últimos años. Claro. Y Belgrano viene de traer a Morales libre de Gimnasia, Maldonado libre de Banfield. Digo, veo oportunidades económicas y eso es importante. Pero bueno, me cruzo de vereda un ratito. Hablé de River, voy de Boca, que sé que te interesa a vos, Cone, ¿te parece? Sí, azul y amarillo, Te- de manera de sufrir, por Dios. Te tengo una buena y te tengo una mala. ¿Por dónde querés que empecemos? Arrancá por la mala. Bueno, por la mala, lo primero que tengo para decirte es que Delgado se va a ir de Boca, casi seguro. ¿Confirmado? Confirmado después del Mundial. Recordemos que Milton Delgado está en la prelista de lo que es el Mundial, así que si va al Mundial, obviamente se va a potenciar mucho más, se va a ver mucho más. Va a valer más. Hay 3 equipos que ya lo están sondeando, no es nada confirmado todavía, pero está el Beşiktaş, voy de menor a mayor. El equipo turco está clasificado, se clasificó a la Conference League, que es la tercera competición en importancia en Europa, ni siquiera la sudamericana. Es una competencia que acá no tenemos con qué compararla. Entonces, es la opción de menos nivel. Después el Bournemouth es un equipo inglés que hace 126 años que existe y por primera vez en la historia clasifica una competencia europea. Wow. Se garantizó estar en Europa League como entrada, que sería una sudamericana nuestra, y si se le dan los resultados mañana en Premier League, pueden hasta meterse en Champions League, que sería Libertadores nuestra. Y el más importante es el Inter de Milán, que puede compartir equipo con Es lo Lautaro más seguro, Martínez. porque por la posición económica, por un montón de cosas, ¿no? Sí, pero bueno, eso es lo que es económico. Por ahí Delgado sabe que si va al Bournemouth, por ejemplo, va a jugar más que si va al Inter. Sí, el tema es también la posición de Boca. Hoy en día un Delgado tras Mundial no vale lo que vale ahora. O sea, hay que ver también la posición económica que va a poner Boca. Sí, bueno, eso por ese lado de Boca. Y la buena que te tengo, si yo te digo Paulo Dybala, ¿qué me decís? Un sueño, pero para mí, imposible. Bueno, yo tuve la posibilidad de hablar con un periodista italiano que hace la Serie A, Vito de Palma, y me animé a preguntarle, firme y al hueso, cómo está la situación de Dybala. Juega mañana a la Roma visitando a Hellas Verona a las 3:15 de la tarde. Pero si te parece, lo escuchamos a él, a ver qué me decía. Hola Facu, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta que me haces es ¿qué se sabe de la situación contractual? Esto es clarísimo. Se le vence el contrato con Roma el 30 de junio. Hasta ahora no hubo renovación y normalmente en mi experiencia cuando se llega a esa altura ya es muy difícil que haya renovación. No, así que él quedaría libre el 30 de junio. Esto nos decía Vito Estaría de libre Palma. Pablo Dybala entonces el 30 de junio, pero también, a ver, vale destacar que Pablo Dybala también está en un nivel muy alto, que cualquier equipo europeo, inglés, el que sea, lo puede llamar. Sí, está en un nivel muy alto Pablo. A ver, la realidad es que depende mucho del partido que se juegue mañana. ¿Por qué? Porque si la Roma clasifica a Champions, lo va a querer mantener a Dybala. A ver, la oferta de renovación existió. Pablo gana 8 millones anuales y la Roma le ofrece 4. Digo, te ofrecen la mitad, es un mensaje esto. Hay que ver, sí, pero hay que ver también Boca cuánto puede poner por Dybala. No, a ver, yo creo que lo de Boca y Dybala no pasa por lo económico. Claro. Pablo sabe que si viene acá no es por la plata y es por querer estar en Argentina. Recordemos que fue papá hace poquito con Oriana y quiere estar en el país. Yo le pregunté también a Vito con respecto a esto de Boca y también me contestó. Le dije, ¿aparecieron otros clubes? Y esta fue su respuesta. Y con respecto a la tercera pregunta, yo te diría que no es cuestión de que haya clubes interesados, sino a esta altura ya Pablo Dybala hay alguien que está en condición de decidir su propio futuro, lo que él quiere hacer. Y bueno, los rumores y sobre todo las publicaciones en las redes de la esposa, la esposa no hace misterio que se quiere volver a la Argentina. Así que la esposa se quiere volver. Él siempre dijo que quiere jugar en Boca. Boca lo quiere. Me parece un casamiento y promessi sposi, como la novela de Alessandro Manzoni, ¿no? Los novios. Me parece que va a venir a Boca. No creo que haya problema de dinero. ¿No? Obviamente va a ganar menos de lo que ganaría en otro lado, pero igual la Roma se lo iba a reducir el sueldo. Así que va a ganar menos de lo que gana hoy, y esto era obvio. Quizá
Bueno. Esto, Hay esto- una cuota de esperanza para el hincha de Boca, entonces. A ver, el mensaje es claro. Para mí va a jugar en Boca. Y bueno, nada. Esta es la noticia que tenemos que dar en el streaming. Pablo Dybala va a ser jugador de Boca. Y me despido con Fórmula 1. Colapinto mañana corre en el Gran Premio de Canadá. Está 10º ya. Si se mantiene como terminó hoy las pruebas, suma un punto un punto más para Franco Colapinto. Bueno, Colapa está Bueno, sumando. Facu, Colapa de genial. poquito Bueno, que está Me está encantó sumando. la columna de Facu. No, genial, ¿Y Facu. saben qué estoy escuchando? Sí, Luis- estamos es Luis escuchando... Miguel. Trajimos a Luis Miguel. No, o David Bisbal. A ver. No sé. Es como para enamorarse. Sí, no, Para una todo locura. venía bien para enamorarse. Yo quiero ir abajo. Sí. ¿Está con ganas de enamorarse, Virginia? No, de escuchar música. No, como dijimos eso. Es lo Así único. que, no, qué lindo. Así Pero que bueno, vamos. Yo creo que después de la tanda. No, ya vamos al show de Jero. Ya. Bueno, la dale. tanda, qué Ay, yo espera. quería hacerlo un poco más emocionante. No, Bueno, no, vamos, vamos. Sí, bueno, ¿A dale. quién Vamos tenemos? a escuchar. A Jero, que enamora a todas las chicas. Eso lo acabo de agregar. Sí, Pero porque... me voy a hacer amigo entonces. Jero Domínguez. Ya empezamos. Vamos a Ya escuchar a Jero. empezamos. Genio total. A ver. Vamos, Jero. Yo estuve viendo unos videos de él que me pasó No, es genial. una amiga y las chicas gritan. se No, le querían no, tirar bueno. encima. Claro, ese nuevo Luis Hay Miguel. unas chicas que me escribieron, es español, es un español divino, En súper. España- Yo en conozco. España es muy famoso. Sí, además yo conozco a su manager, Lili, que es una genia. Mirá. Y acá se está abriendo, Muy parecido a... Ay, ¿no se parece al ex de Pampita? No, No. este es 10 veces Lo más. vi, pero Por chicos, es favor. parecido. No, para nada. ¿Vos decís que tiene cara de nabo? Ay, perdón. ¿Cómo? Pará. ¿Qué? Jero es divino, no me lo vas a Pará, comparar el ex con de él. Pampita hay mucha gente que le gusta también. Pero chicos. déjate de joder. Sí. ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír. Mía, hoy serás mía por fin. Cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte al valle del placer, mía. Hoy serás mía por fin. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera, yo no puedo más de amor. Cierra los ojos, no me hagas sufrir. No te das cuenta que tengo sed de ti, mía. Hoy serás mía por fin. Déjame besar el secreto de tu piel. Déjame llevar a ese rincón que yo soñé. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate sin condiciones. Tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel.
déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate cuando te siento, déjate tu cuerpo y se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera, yo no puedo más de amor. Bravo, 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 bravísimo. Bienvenido, Jero. Ay, muchísimas gracias, qué caballero. Muchas gracias, bienvenido. Qué público. Argentina. Directo de España. Soy los mejores. Sí, bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por Gracias estar a vosotros acá. por invitarme. Un placer para mí estar aquí. ¿Estás contento compartir. en Argentina? ¿Estás feliz? Argentina es mi casa, yo siempre lo digo, soy español, pero realmente he encontrado aquí mi lugar en el mundo. Bueno, bienvenido. Aquí me vais a tener para mucho tiempo. Ay, nos encantó. Tenés un público y un club de Tengo fans las ahí que niñas está con por ahí, fotos, por allí. esperando la firma de la remera de la foto y darte el abrazo, por supuesto, y la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Nos encanta lo que estás haciendo. Hiciste recién un tema que muchas moríamos por Luis Miguel al escucharlo, pero ahora lo tenemos a Jero y te digo, no tiene nada que envidiarle. Es un placer escucharte. ¿Por qué elegís el repertorio de Luis Miguel? Para mí Luis Miguel es un artista en el que yo me he fijado muchísimo, desde pequeñito lo seguía. Yo soy muy romántico en la música, me gusta muchísimo poner amor a la música. Así que bueno, que nunca mueran los románticos, ¿eh? Por eso estoy aquí, Jero. Bueno, Jero, queremos escucharte más. Obvio, vamos a cerrar. Así que vamos a dejarte porque realmente queremos escucharte y nos gustaría escuchar un tema tuyo, porque sabemos que tenés autoría Obvio. también y obras tuyas. Sí, sí. Esta Bueno, canción, vamos a- déjame. Ay, te dejo entonces. Déjame, por favor, sentir tu Entonces piel. te dejo. Muchas gracias. No sabes cuánto te he pensado en este cuarto aquí acostado, sin tu calor. No sabes cuántas vidas te esperé que vinieras a mis brazos y seamos dos. Ahora que te tengo aquí conmigo, quiero sentir el paraíso de tu pasión. Déjame por fin sentir tu piel en el fuego de tu cuerpo. Yo muero por arder. Déjame sentir la humedad de tus besos en mi cuerpo que me hagan enloquecer. Si te atreves a probar conmigo el placer de lo prohibido, no saldrá el sol. Una obra de arte quiero hacer contigo, explorarte tus sentidos, es mi obsesión. Quiero ser yo quien por fin ha conseguido poner a mil tu corazón. Déjame por fin sentir tu piel en el fuego de tu cuerpo. Yo muero por arder. Déjame y sentir la humedad de tus besos en mi cuerpo que me hagan enloquecer.
piel, en el fuego de tu cuerpo, yo muero por arder. Déjame sentir la humedad de tus besos en mi cuerpo, que me hagan enloquecer. Ese aplauso, Jero Domínguez con nosotros aquí en Tardeo desde Dos Reyes en Inc. Tuvimos el placer de tenerte, tenemos ganas de seguir escuchándote, pero contanos cuándo vas a volver a la Argentina. Bueno, vamos a volver a Argentina. Okay. Vamos a volver a Argentina seguramente en poquitos meses, un par de meses o así. Recién estoy aquí todavía y di el domingo pasado mi último show, así que pronto volvemos y seguimos aquí dando guerra. Bueno, contanos dónde vas a estar, dónde te podemos ver acá antes de que te vayas. Bueno, ahora mismo ya hemos hecho el show que teníamos, pero bueno, pronto vamos a decir más cositas donde volvemos. Ya tuvimos el domingo pasado el último concierto. Hoy estoy acá con vosotros para despedirme de Argentina. Así que bueno, me despido de la mejor forma posible aquí con vosotros y un placer. Bueno, qué placer que te despidas con nosotros acá en Tardeo. Y también, bueno, ahí fuera de cámara me agarraban y me decían el público nuevo, porque están tus seguidoras, obvio, tus fans completo, el club, hay chicos, chicas, gente grande, público enorme tiene Jero, realmente es un artista, como dirían ustedes, de la hostia. De la hostia, muchas gracias. De Cádiz viene él, está acá con nosotros en Tardeo, como te decía recién, y queremos saber las redes sociales, ¿dónde te podemos seguir, dónde podemos ver tus trabajos? En mis redes sociales es JeroOficial_, ese es en Instagram, y en Spotify estoy como Jero de punto. Ahí vais a ver todo. Bueno, ahí pueden ver mi todo música. el material. Sí, claro, pueden ver todo el material, disfrutarlo y por supuesto saber cuándo lo vamos a tener nuevamente acá en la Argentina y por supuesto que te vamos a volver a invitar a Tardeo. Por favor, y estéis invitados a mi show, ¿eh? Próximo show, os quiero en primera fila. Así estaremos. Muchas gracias, Jero. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos y buen regreso para tu país. Muchísimas gracias. Un placer. Continuamos, chicos. Bueno. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a actualizar soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer.
tarde. Tardeo. Increíble, qué hermosas charlas. No. ¿Sabes que tendría que haber Vamos. una cámara en los cortes? Sí, sí, es que siempre pasa, ¿viste? Cuando estás hablando con Siempre, amigas, con siempre. amigos, lo mejor lo decís fuera de cámara. La mejor la decís. Yo me quedé fascinada con Jero. ¿Cómo canta, Cómo canta, súper bien. Y el último tema ese que hizo de él, la verdad que un ¿Te genio. sedujo? ¿Cómo canta? Ah, estaba con su chica, puede ser Claro. No importa, pero viste, ayer decían... No, muy seductor, tiene Rami una- Mariano Yudi que dice, los cantantes siempre tienen que decir al aire están solteros porque matás la ilusión. ¿Es así? Y vende. Bueno, él vino con su Si chica, sos bueno, la no verdad hace falta que una bomba, pero primero, la verdad Divina. que ya que sepan cantar lindo, que canten lindo, que tengan esos temas, ya eso ya te seduce. Sí. Pero además el tono español, así como a ellos les gusta el argentino, nosotros acento escuchamos un español español y nos mata, el acento español es lo más. Pero no, bueno, además le vuelvo a Mejor decir, el yo conozco a Lili, que es la manager, y sé que es un pibe Gran encima artista. genial, así que... Yo estoy viendo ahí a la doctora Nancy. ¿Por qué doctora? Doctora Porque por está los se- lentes. No, no, porque está, claro, está seria. ¿No? Estoy Nan, muy seria. trajiste- Así es, estoy muy concentrada. ¿Qué trajiste de lo que es columna de moda hoy? Traje la columna de moda, pero tengo algo antes. ¿Qué? ¿Qué tiene? Sí, Primero- Trae entre manos. ¿Es un perro ahí? ¿Qué es eso? Sí, tengo una poesía, Pero pero mostralo, Nan, porque... ahora no se adelante. Sí, por No favor, se No, adelante. yo quiero verlo porque me dio ternura, a ver. Aparte me trae recuerdos, dame. La salchicha, Todo me el perro recuerda a salchicha. ti. ¿Qué te trae recuerdo? ¿El perro salchicha? No, siempre. O el nombre le trae un A un recuerdo. hot dog. Claro. El nombre, ¿cómo se llamaba? Salchicha. No, pero el nombre era Merlo, ¿no? Este es Merlo. 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 Sí, ¿qué nombre pertenece al raro? oeste. ¿Es de San Luis el perro? Parecido, ahí está. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Exacto. Ahí está. Así que no empiecen con problemita después. Si alguien Sí, se qué autopercibe lindo, qué salchicha, lindo, que hermoso. no joda. No. Me lo regaló Morena. ¿Muerde? No. Morena, por suerte no muerde. Bueno. El perro no muerde. Pero, Eti, aquí, que ¿Qué? tenemos algo. ¿Qué Para, tenemos? vos sos la que le tiene? hiciste la poesía, perdón que te queme, la que le hiciste la poesía al Cone. Le hice una poesía al Cone. Ah. La verdad que esta ¿A mí me semana hizo lo la poesía? extrañé mucho. Sí, claro que Pero sí. Muy para, bien, Nan. qué A ver, linda compañero, compañera. ¿pueden solamente a ellos dos un plano y alguna música romántica? Si A pueden ver, buscar. pero me gusta. eso Nunca me escribieron una poesía la primera vez, ¿eh? Bueno, Bueno, ahí pero hay está. hay que ver lo que dice la poesía. Vos no te No, adelantes, pero me porque por imagino, ahí. pero pará, me imagino que no me dirá cosas malas. No, por favor. Ah, Para ¿Por ver si qué? nos pueden poner una música romántica. No es necesario. un fondo encima un fondo rosa. Qué lindo. No es rosa. Es el No, pero color. esa es más de... No, el límite chicos. de color que tienen los la colorimetría de los hombres. Yo les voy a decir algo, la poesía la voy a leer yo. La Así que colorimetría de los justamente hombres esta es no es el limitadísima. estilo de música que me representa. Es por los lentes, por los lentes. Ay, se fue la música, ¿no? Me Que reta. Ahí vuelva una está. música, algo. Dale. Bueno, Espera. pero chicos, Wow. ¿qué Me les gusta pasa? un poquito más bajo, pues si no, tener que gritar, Nan. Va por otro lado. Sí, Bueno, sí. para. Vamos a decir acción y vos, Nan, Ahí te está, concentrás y no hagan más acotaciones. Arrancás con tu poesía. Bueno. Para, pues Mientras, música. perdón, Para, hay un acá el error. señor DJ, el que conoce, ¿usted le puede sugerir un tema? Espero que que no- usted me conoce bien. ¿Eh? Espero por favor que Claro. no me diga cosas. O sea, No. estoy ilusionado porque es la primera vez que me hicieron una poesía. Y tiene mucha ternura. Tengo ganas de que me la lean, pero a la vez tengo miedo también, porque acá mi compañera como que me pinchó un poquito diciéndome, ¿y si es mala? Lo que te No, puedo decir es que no. esta poesía No creo, no viniendo de es usted no creo. cursi Ok. como otras cosas que me tocó escuchar inevitablemente. Ajá. Así que para que venga la música romántica. Ahí Mirá, está. Ahí está. Muchas Espero, ¿no? gracias. Pero aparte, Muy bien. viniendo de usted no Oh. creo tampoco que... Bueno, Bueno, sin para más tu preámbulo, acción y arranca la telenovela. A ¿eh? ver. puedo empezar. Acción. Conejo Quiroga, en Tardeo te lo digo. Deja los chamullos de los retiros y vení a trabajar más seguido. Hay mucho por hacer y planes que concretar. Pero no es, te traje una propuesta, pero no es la que te imaginas. Esa carita. Tengo un perro salchicha. Ajá. Acá lo estamos Sí, sí, viendo. lo estoy viendo. Él se llama Merlo. Camina 2 cuadras y ya quiere premio. Pero si vos con nosotros venís a pasear, seguro le pasa como a las chicas y te va a querer impresionar. Epa. Así que armate el plan, compañero querido, que Merlo y yo te queremos de cómplice, compa y divertido. Vamos. Yo
Muy light. Excepto las primeras dos Pará. frases, el resto me gustó todo. Hoy Nan me la leyó y rimaba todo. Yo creo que Nan estuvo cambiando palabras y algunas rimas se muy fueron. bien. Está A veces la textual. poesía no hace falta que sea... La poesía no es una rima, sino que es poesía. No, sí, pero tiene que rimar. Tiene que rimar. Igual No. rimó. Hubo Yo le voy a decir, una no, patinada, pero no rimó. solo que rimó, sino que bien lo acompañó. Uy, ya Ahí está. Ahora va a Bueno, rimar no todo. sé, van a ir a pasear el A ver. perro. ¿A dónde era la plaza? ¿A ¿Dónde? dónde va? Se va a poner celoso su marido. No, como no, él compañero sabe. lo nombró muy Él bien. sa- Sí, él sabe. Así que nos vamos a dar una vueltita ahora por acá, un parquecito que tenemos cerca. Hoy se encuentra 2 con otra cuadras. salchicha por ahí. Y bueno, puede ser amiguito, ¿por A qué ver, A no? ustedes dos les voy a decir, tanto que criticaron acá a mi amiga que hizo No una rima. criticamos. Tiren una rima. Yo te digo una A ver. poesía si querés. Dale, a ver. No lea. No, escucha. No, Mira, de lea. las que hice, chicos, muy larga. No, entonces A mí no, me te gustan. tenemos una hora No, nos no, queda a de mí me programa. gustan largas las poesías. No, bueno. no empecemos porque esas poesías Dale. son Ya picarescas. con el doble No, sentido que lo dice, es no tremendo. se puede hablar. Dije que a mí me gustan largas las poesías. Pero dígalo al revés. Ay, y te lo puede decir Gustavo. Pruébelo Gustavo, decir ¿me al revés. gustan largas o no? En ¿Usted realidad te escribí 4. ¿Usted es de poesías largas o más tiro corto? Sí. Es larguero, ok, perfecto. Sí, dice ella. Sí, dice. No, sí, las poesías. Sí. No, bien, no me hablando. estás ayudando. Te- No sé qué te sí, pasa. te Bueno, no sé, ayudo. leo una poesía o es medio, queda medio No, cursi. no hace Para, falta, leo las que le estoy agradecemos un enojada y montón. pum, o leo las de amor. Y no sé en qué momento está ahora, cómo se siente. ¿Enojada? Son extensas, yo les voy a decir. Feliz. ¿Por qué? Para, Virba, primero la de Vir. No, tendría que buscarla, no. Si quieren, para la próxima las traigo, le cuento. La gente que me conoce sabe, yo en una época, yo escribo mucho, a mí desde chica en serio me gusta escribir. Bueno, Y de hecho el stand-up no te hace escribir mucho. bueno, claro, pero además como hago humor, hubo un tiempo que publicaba básicamente bastantes poesías seguidas, que las escribía yo con humor, pero viste que mi humor es medio picante. Y sí. Entonces las poesías tendría que seleccionar alguna que se pueda leer en este horario. Y todo Algo lo demás. familiar. O algo cortito, No hay una rima, familiar. no tiene una rima corta. Bueno, ¿yo puedo leerla? Sí, léala. Dale, a ver, Es un yo poquito larga, así que ustedes corten cuando Yo te quieran. escucho y voy a tratar de ver Por si favor, encuentro alguna de Esa las es mías. mi Escúchenla, amor, es de amor. por favor. Esta no es de. Viste, porque a veces enojada escribo alguna que viene bien y ¡pum! Te manda ahí como. Esta va dirigida No, a esta es Gustavo amor. Palmer. Esta es amor, amor, Bueno, a amor. Gustavo, por eso. A ver. Para. ¿Qué Dice: es amor? sos el único hombre que en mi vida yo he amado. No Mirá, empiecen con los Ya chistes, arrancó ¿eh? mintiendo de arranque. Ya arrancó mintiendo de una forma. Yo voy a decir algo. ¿Tiene ahí adentro? No sé por qué te reís así. Vos tenés que defender lo tuyo. No, me río porque Si te reís queda mal. Sos un delincuente. Yo no Entonces, ¿usted arranca mintiendo el delincuente suyo? Si te reís queda Este es mal. tremendo. No, es que con el core yo tengo como dice Palme un film. Creo que Film. dice eso. Back to back. Hace poesía y. Sin no se hablar, él ya me vas a reír. No, pará, si no Ok. yo te respeto lo de los retiros Sí, raros con mujeres, pará. Yo también le respeto lo que Bueno, dice. vamos pero de no nuevo. le creo, discúlpeme. Vamos de nuevo, la música A se ver. fue, ni los productores me creen. Una cosa. Bueno, hoy arranque de vuelta con esto del amor. A ver. Se titula Amor mío. Amor mío. ok. Sos el único hombre que en mi vida yo he amado. El dueño de mis sueños, de mi cuerpo enamorado. Wow, primera Bien. rima. No hubo nadie antes que mi alma despertara, ni otra mirada en el mundo que así me desarmara. Muy bien. Segunda rima. Te entregué mis sentimientos, sin temor y sin medida, porque desde el primer momento sentí compartir con vos toda la vida. Muy bien. Pero el amor no vive solo de palabras y pasión. Ahí viene como un correctivo. Hay acciones. También Algo tenía necesita que- acciones, compromiso y dedicación. Muy bien. Wow. Quiero ser tu prioridad, no un momento pasajero. Quiero sentir que en tu mundo también yo pueda hacerlo primero. Que me cuides con el alma, con ternura y con verdad, y que nunca me hagas sentir sola, si a mi lado es que estás. Haceme sentir tu mujer, la que amás y valorás, la que elegís cada día y también cuando soñás. O sea que hasta los sueños quiero estar, ¿entendés? Ahí ¡Un va, poquito! Sí, que la- O sea, no la- quiero la- que lo sueñe con otra vez, entendemos, lo quiero estar entendemos. también, Lo pesadísimo. entendemos, ok. No permitas que este amor se convierta en un recuerdo. Ok. Porque yo te amo profundo, limpio, sincero y eterno. ¿Qué le haces profundo? Todo. Ah, ok. Muy bien. Solo quiero que comprendas lo que guarda mi corazón. Ajá. Quien ama como yo te amo no merece ser opción. Y la última, chicos, no ya los termina libero. Porque no fui amor de paso ni un instante en tu camino. Yo llegué para quedarme.
Si vos también querés, hagamos juntos el destino. Qué Ah, romántica. pero escuchá. La gente no puede ver, pero Mete un atrás poquito la de cámara estaba presión. Gustavo Palmer Y llorando, esto lo se le cayó auspicia una lágrima. Milapés. Esto, Se le cayó una lágrima a esto lo Gustavo. auspicia Milapés, chicos. La Ay, Mirá lo que es cocina... Mila. ¡Qué rica la es! cocina de Ana Mellino. La cocina de Ana Mellino que... Gracias, Vicente. Yo siempre voy a Moscónica, me Hermosa, voy, rebozada. empiezo. Y me siento, ¿sabés que hay varias Milapés? A mí me encanta la que es Qué toda rico. semillada. Porque es muy buena. Muchos Y de los aparte que... sano. Es sano porque vos las podés hacer al horno, vuelta y vuelta, con un chorrito ahí Qué de lindo, oliva. qué rico. A mí me salva. Yo le digo, Gus, me dice Gus, che, tenemos que pensar que comer. Gus, no pienses más. Tenemos Milapés. Abro hacia el freezer, pum, horno y en 10 minutos comemos. una señalidad. ¿Con qué podemos Hasta que cortar la Milapés hace Mila? un mes, pobre. La mirapelo que podemos cortarla con algo. Yo estuve viendo, encontré que me estuvieron cortando ¿Qué le pasó? todo lo que tiene que ver con las telas que estaba haciendo el diseño para Martín Fierro. No sé si hay alguien en este estudio que se haga cargo de esto que hizo. ¿Qué pasó? Yo estaba haciendo un diseño Ay, y lo encontré así, todo No lleno de tijeras. No entiendo. ¿Qué Miren, pasó? no entiendo, a ver. Tijeretazo. Tijeretazo por todo lado. Tijeretazo. ¿Qué es esto? Acá Para está. que abran todo el plano. Edward, Uy, te puedo Uy, cuidado los cortar ojos. el Uy, vestido. sí, una cosa, la producción ¿Quién es así, este así no vamos a señor? crecer nunca. Así no vamos a crecer nunca. pero Con escuchá, razón me quedé Viene ahí, con las telas. Para en que mal venga acá, estado. que venga más acá, a ver. Vení. Eduardo, ¿cómo te llaman? Edward. Guarda la cabeza vos, está como raro. Sí, sí. Y encima tiene el pelito corto. Ay, sí, yo te cuidado. diría que- Venga, Eduardo, venga, mi amor, ¿Qué hace venga este acá. señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué, Siéntese acá, Eduardo. ¿Qué hace este señor acá? Como chiro. Ay, quiero pensar dónde que tengo un viene? ¿De dónde chirolita. viene? ¿Se ¿De acuerdan dónde de viene? chirolita? Sí. Pensás mucho porque nos vamos a caer los dos. Esta silla tampoco ¿Este es resiste. el chirolita de Tardeo? Chicos, No me tapes. se cae y ojo con las tijeras, Cone, porque por ahí Sí, sí, mete sí. tijeretazo. ¿De dónde viene? Donde no tiene que meterlo y que fuiste. De ¿cómo de Miami Miami? viene. ¿Vive allá usted? Me creó mi tío Edward. Ah, usted no se llama Eduardo. Ya arrancó mintiendo entonces. Otro más Mi que... tío Vicent. Se le mezclaron los personajes. Edward soy yo. Es complicado. Ah. No, Me creó. Vicente es el de la cocina de Ana Mellino. No estudió, se presentó de cara dura, no estudió. Escúcheme una cosa, ¿y qué hace por acá? ¿De vacaciones o vino a cortar el pelo? ¿Qué hace? No, vine de vacaciones. De paso, Eduardo, no se relaje vine tanto porque también tenemos un a pesito. cortar el No, yo estoy bien, pelo, estoy O sea, impecable. come bien, a Eduardo. ¿Sabes cortar- que te sí, pesa? Un poquito. también a cortar, No se a relaje cortar tanto. el libustrín, todo. Claro. A cortar Corta la libustrín. tela, pero especialmente Sí, ya lo vi. para cortar la tela de Nancy para el vestido. ¿Por qué habla así? Ah, No entendí la parte de decir, lo estamos y escuchando. habla igual. bajito ahora es. Pero me parece que la tela de Nancy se la cortaste mal. Sí, ¿Pero por miren qué cómo tiene las quedó. manos? Ay, yo no entiendo nada, perdón, ¿por qué tiene las manos Intenté así? cortar. Intentó, pero no pudo. ¿Qué le pasó? No maneja mucho las tijeras de las manos. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Ah, es el Este joven. outfit se lo hizo usted? No, me lo hizo mi Nancy. tío Vicent. No. Me lo hizo. No me y escupa, me Eduardo, no me impresionó. escupa. No hace falta que me escupa, Eduardo. Me lo hizo este de acá, la Sí. tijera, mi tío Vicent. Pero esas son y el sus manos, ¿no? vestuario, Nancy. Ah. A ver, ¿se puede mostrar el vestuario? Porque Mire, está mire, pesando mire un el poco, ahí está. Uf. Pero escúchame, Bárbaro, tu mamá estuvo con tu Trajo tío el paquete Vincent. también, ¿no? ¿Por qué saliste vos con eso como tu tío? Son los genes ¿Qué familiares. pasa? Un Pará, quilombo tiene- familiar hay buen acá. punto. ¿Por qué tu tío? Se le vos está tenés despegando una la misma cicatriz. característica física que tu tío. Hubo algo raro ahí. Sacá de la se está... Sí, porque yo nací sin manos y mi tío me Muy ingenioso. me perfeccionó. Ah, Claro. tu tío te hizo esos perfeccionó. injertos. Me da miedo esa... Pero ¿Cómo se para? cuando- ¿Cómo se para bañarte? Y yo para bañar. Y mirá cómo se afeita, tiene toda la cara cortada. No se puede afeitar. Es ¿Qué verdad, le ¿cómo hace pasa? para bañarse? Es verdad, ¿cómo hace? Con la esponja me voy. Y te digo cómo Con se la hace. esponja vegetal. Cortaste en el bidet. Sí, así. ¿Y en el bidet qué hacemos? Y en el bidet me siento así Y no con Un bidetazo. No me jodas, con las manos y- no. No, El desastre que debes con tener la ahí. esponjita. Me preocupa algo, no lo voy a preguntar porque nos van a También con sacar la del aire de todos esponjita. lados. ¿Usted, Pero usted cuando- que hace muchas horas sentado en el bidet? No, un ratito nomás. Pero cuando está con una chica, no quiero que lo expliques igual. No, no. Pero no, pues nos van a sacar de ahí. Pero cuando está con una chica, no entiendo. ¿Cómo, Y cómo bueno, hace? tendrá Perdón. su manera. Aparte no usa las manos. usa Hay otra cosa. algo, chicos, hay Sí, algo. Cuando ¿Qué? estoy con una chica que hago el ¿Qué hace? amor. Sí. hago así. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, No, por bueno, eso- no. no, van a sacar. Pero para Ahí preguntarle está, si ahí canta. está. ¿Canta? Porque es raro. Sí. ¿Qué canta? Óyeme, cachita, la tengo una rumbita. Pará, pa' es un que tú trucho. la ¿Es Montaner? bailes
Pero este señor es el que vino, escúchame, este es el que vino de Montaner, de Milei. Por favor, un trucho. Vaya, señor, vaya, señor. Entonces, ¿quién es? Yo soy Montaner. Ahora nuestro personaje. Va. Ahora es Montaner. A ver, cante Montaner, a ver. No, Demuéstrame tampoco vamos a... Tan enamorado. Bueno, ponele. Mejor sea el Manos de Tijera. Me gusta Manos de Tijera. Un poco más. Muy bien. Bueno, buenísimo. O sea que si yo le saco ese pelo... Aplaudir Montaner. imposible. Sí, él tiene varios personajes. Sí. Muy bien, lo felicito, ¿eh? Bueno, nada, liberémoslo. Vaya. Gracias. Chao. Chao, vaya tranquilo. Así pasaba. La próxima quiero ver hay que los- cuidar los looks de que Nancy. toca con eso. Es tremendo. Quiero ver los looks de Nancy. Vamos a ver los looks, señor Se va director. cortando el pelo, ¿eh? Se fue cortando. Uy, cuidado. Uy, Sí, córranse, por favor, Casi clavado mantengan ahí. distancia. Qué hermoso cara. Él se fue cortito y al pie. Bien. Muy bien, Bueno, es un Nancy, anda maestro, es un contándonos. maestro. Ahí tenemos. Esto fue la entrega de los Martín Fierro el 18 de este mes, se llevó a cabo esta semana Sí. en el Hotel Hilton. Miren qué lindo. Separé los looks que más me gustaron. Realmente todos estuvieron bastante bien, Me encanta acorde a lo esa, que es una gala, a una alfombra roja. Acá arrancamos por la Joaquí con el novio. Miren qué belleza ese bustier, todo No es emballenado. Lugra. Claro, con transparencias, una belleza. Y él acompaña muy bien con un traje satinado. Canchero, juvenil y fresco, como son ellos. Me encantó. Muy bien. ¿Les muy gustó? lindo. Sí, me Bueno. encantó. Sí. La verdad que muy, muy lindas las chicas, muy producidas. ¿Qué me dicen de Jimena? No me gustó Ambarse. A mí ella es Es su divina onda, y me gusta, sí. pero escuché varias críticas. ¿Vos qué Sí. decís, Nan, que sos la experimentada? En realidad no le queda mal, le No, podría no. quedar mejor teniendo un corte en la cintura para entallarla, porque ella Claro. tiene muy linda figura, fíjense en qué estilizada es, y el blanco es como que no diferencia de la parte superior a la parte baja, donde es la cadera, como que quedó todo muy uniforme, pero ella está muy correcta. divina, para mí es Blanco divina, y negro no puede fallar. El de la Joaquín me gustó el anterior. La Joaquín estaba preciosa. Sí. Continuamos, señor director. Miren qué Ay, me linda. imaginé que ibas a... Qué pareja hermosa y preciosa. Ángela Torres con su novio. Ese vestido no le queda lindo, más todavía. Le queda soñado. Todo el volumen en la parte inferior de la falda, la pollera, tiene muchos metros de tela. Eso queda muy lindo. Y es todo abierto atrás. Tiene todas tiritas. ¿Cómo se llama ese vestido? Ese vestido es un escote en Amarillo. B. El color es pastel. Es un color... Algunos le dicen patito. Sí, amarillo patito. Le despertó el hambre. Pero viste que en el caso de ella, viste que cuando cantó, Sí. se puso uno negro. Me gustó más ese a mí. ¿El negro? Sí, Ah. de cuando cantó, viste, para Los la... negros visten. Claro, como se aparte dice no sé siempre, si con todos el los negro colores nunca son quedas para mal. todos. Sí, también. Bueno, no sé si Claro. dijiste que era Ángela Torres con él, Sí. con su novio, no escuché por Qué eso. lindos que quedan. Aparte, bien- divinos, muy divinos. enamorados ellos, Muy como la enamorados. canción de Montaner. Muy enamorados. Continuamos, señor director. Ahí está. Miren qué preciosura esta mujer. Sí. Es tan hermosa, Evangelina. Ese va, sí, Es eso, una yo veo más- muñeca. La pollera toda en voladitos. Es al cuerpo, es sirena, escote corazón, tiene transparencias y tiene un relieve la tela, que es como si fuera de chifón, para que tengan una idea. Entonces Ah, hace mirá. contraste, está todo en como color piel. Claro. Se trasluce, ven que da un detalle, Y aparte pero el negro no se siempre muestra. queda elegante. Queda bien con y estiliza siempre. mucho. Y me por gusta, eso a mí fino. siempre me gusta el color negro. Sí. Sí, sí. Muy Los fan. negros Queda llaman. bien. Los que yo escuché, de paso te pregunto a vos por eso, vos sos la que sabés. Escuché muchas críticas de estos escotes, ¿viste? Tanto el de Wanda Sí. como el de Eva, como no me acuerdo qué otra... Las chicas muestran. Sí, pero algunos dicen como que le quita un poquito de elegancia, tanto, ¿no? Esos escotes balcón que llaman. Claro. A mí me encantan, son una bomba, pero bueno, ¿viste? Yo escucho Pasa las críticas de la algo, gente Vir. que se supone que Claro. sabe, por eso te pregunto. Cuando tenés mucho busto o Sí. el busto es muy pesado, ¿qué sucede? Siempre lo terminás mostrando. Claro. Salvo que sea un vestido asimétrico donde pueda quedar oculto, siempre se Claro. termina No, o tal vez viendo. que quede como con caída, viste que algunos como que te aprietan y quedan como... Ah, claro, porque eso, Eso es el calculo que eso lo es el que- emballenado. Claro, eso es lo que Emballenado. creo que intentó Claro, decir. claro, Que porque quede le quedan natural, como muy arriba. Claro, tenés mucho y se ven natural, muy sutil, bueno. Sí. Pero tal Claro. vez si están como acá arriba, eso es como que pierde un poco la elegancia. Y Seguimos queda más viendo. Bizarro, ¿no? Miren No qué sé si era la lindos, palabra, qué pero- preciosos. Ah, Flor bueno, y divinos, Nico. divinos, divinos. Suele usar muchos vestidos negros ella. Siempre está con un look así muy similar. Le queda Sí. muy bien.
Miren qué lindo que le queda Amo la mostrar parejita igual. los hombros. Fíjense, ¿les gusta? Me encanta. Me encanta. A mí me encanta Machado. ella, me encanta esta pareja, es hermoso. Están perfectos los dos, Están correctos. Él muy bien con el smoking, divino. Divino. Ese moñito. Mi amor, Bueno, Mirta. qué La bueno. amo. Ella siempre está Una impecable. reina, además. Fíjense lo que es el glamour. Por Dios, las ganas que le pone, siempre impecable, siempre divina. Es un vestido laminado. Fíjense que tiene detalles en lila y plata. Bueno, para mí ella es lo más de lo más. Cuando alguien quiere estar elegante, fina, tiene que ver cómo se viste la señora Mirta realmente, que no hay evento en el que ella no esté correcta. Impecable No, siempre. es una genia. Siempre Bueno, impecable. por algo es Mirta de pies Legrand. a cabeza. Ahora Claro. cuando Nan termine con los looks, ¿Qué me dicen? tengo una sorpresa De que Ian. vino desde el Martín Fierro. ¡Ay, qué lindo! Pero termina con los looks. Quiero ser sorprendida. ¿Qué, tiene Fíjense. un pijama puesto? Es un traje rasado de satén. A mí me encantó. Lo che, que lo tiene criticaron son- mucho, es pero su me onda. encantó. Yo les voy a decir lo que pasa. Tiene zapatos tractor. Que eso es lo que eso no generan- pegaba. Pegan un poco, hace un poquito Claro, de ruido ahí. claro, es como verdad que eso. El contraste visual mucho no da. Pero tal vez porque quería eso él. Capaz que Ruido. era por estar cómodo, porque claramente con ese zapato estás cómodo, pero es lo único que le cambiaría. Sonrisa hermosa, siempre A mí fresco. me gustan cuando le y meten algo divertido. distinto, ¿viste? Sí, y además son como Como que se ve Zaira. es un traje súper fino, de buena tela, Sí, bien claro que O sea, Sí, confeccionado. muy como buena Zaira calidad. que fue a la cancha de Boca a hacer una publicidad y fue con taco aguja. Y todos la criticaron y dijo, cada uno pinta Pero la obvio, cancha obvio, como obvio, quiere. obvio. Yo vivo con Ahí está. taco y- Creo con que taco quedan aguja. un par de fotos más, señor director. A ver qué me dicen. Acá. Los quiero escuchar a los ¿Él compañeros. ¿Quién es? Porque no veo. Es Fede, Fedeval y Ah, su Fede, novia. Perdón, no la vi. Sí, Ah, me claro, quedé y igual. Evelyn. Están ellos, Viene los de- dos de traje como si negro, viera de una- un total black. Parecen CQC, Sí, pero a mí me con los encanta, lentes. es- Le pusieron onda, es divertido, tan correctos. Y Evelyn, Sí, ¿viste? Tiene sí. mucho que ver con su Sí. personalidad. Que Me me gusta, a mí me gusta. Está lindo cuando se visten así a Claro. composé la pareja. Sí, Me está bueno, gusta. está bueno. Queda muy bien. Y hasta muy Carmen divertido. estaba en Composé esa noche. Carmen, Ah, sí, me también a estaba mí de me negro. encantó. Sí, con Carmen unas estaba con un traje también. hombreras Mirá. preciosas, Y llenas de anteojos brillo. negros, así que Sí. estaban los tres. La familia. Sí. Y acá está Dominic, Dominic. que ella es hermosa, me Divina. encanta. Se cambió en el canal después de terminar el noticiero. Claro. Esos son los pasillos del canal y así salió directo para el Martín Fierro. Preciosa. Hermosa, me encanta. Fíjense qué distinguida, Sí. elegante, sobria. Ven acá, no está mostrando y está insinuando. Me encanta ella, me encanta, me encanta. Me encantó a mí también. ¿Tenemos a alguien más, señor director? Acá. Bueno, divina también. Ay, sí, Georgina, me encantó. ¿saben de qué color es el vestido? No sé si lo llegan a ver. Color Yo me- berenjena. Ah, ok. Yo pensé que, claro, como un uva oscuro. Ahí está, es berenjena. Claro. Parece negro, pero no es. Como una berenjena. Bueno, señor director, muchísimas gracias. Así Bueno, que- pará, ¿sabés qué Quiero ver la vino de los sorpresa. Martín Fierros? ¿Vieron que en los Martín Fierros, quién recibía a la gente? Un robot. Sí. Nosotros estamos hablando de los Martín Fierros y no podíamos ser menos. ¿Que trajo un robot también usted? ¿Sabés quién está? ¿Quién la quiere presentar? Ay, yo quiero ver. Bueno, preséntala Vos, Ali, entonces. Cone, alguno de ustedes dos No, que no, están ahí no. en el centro, se Ella- merece una yo veo presentación. como- a alguien que realmente me está volviendo loca. ¿Ella es la chica robot? Sí, es la chica Pero no robot. está sola. Está acompañada. O sea, acá Merlo tiene un amigo. Vení, que pase. Bienvenida. Hola, hermosa. Rose, la chica robot, me muero. ¿Qué tal? Los quiero saludar a todos. Ay, qué dulce que es. ¿Viste? Ay, hola. A mí no me gustaban los robots, pero ahora me empiezan a gustar. Me empiezan es a muy gustar. dulce. A mí medio como que me da un poco de miedo, pero No, Pero viste si que la el ves robot a sexual ella, no. ¿Por qué para vos. miedo? los robots. Y No, pero porque pará. no sé si se descontrolan. No, Connie, pero viste Si que hay falla unos el robots- sistema. Claro. ¿Vieron que últimamente salió como innovación los robots sexual? Bueno. Ah, No, Para no, vos no. pueden ser eso. Ella no, nada que ver. Es bueno. No, También ¿ves? los humanos pueden descontrolarse de ira y a veces se pueden volver muy malos. ¿Ves? Es verdad, ¿Te das tal cuenta? cual. Estamos haciendo lío hasta con la mujer robot. Aquí. Bueno. Ay, ¡Qué Me encanta, lindas! Rose, me encanta, sos hermosa. Los amo. Me da electrocircuitos verlos. ¿Quieren hacer electrocircuitos conmigo? ¿Cómo es? ¿cómo Ah, no? sí. ¿Me va a dar una patada? ¿Qué? Yo querría como... Sí, Claro, dale de nuevo, de nuevo. Así. ¿Cómo es? Es como los electrodos. necesito mover algo, che. Es como los electrodos. ¿Cómo es? Vamos de nuevo, ¿verdad? Así.
Más o menos, ¿no? Parece un perro, en serio. Claro, cuando están con alguien que les gusta, les dan electrocircuitos. A Son ver, como pará, correte un poquito, maripositas. así Suele pasar Pará, eso, ¿no? correte un poquito así veo a mi Pero muy marido, al porque final ya no de me la puedo agarrar. acción. Está bien, no cuando me estás escucha la contenta productora. te agarro el electrocircuito. Correte un Claro. poquito. No, para el Me otro lado, encanta. porque, claro, mi marido, bueno, mi novio, ya cualquier... Ya Pregunto, ¿qué Tengo que come ver. un robot? Bueno, me gustan mucho Tuerca. los panqueques con dulce de leche. Ah, me gustan Yo pensé tanto. que comía tuerca, no puede comer Sí, tuerca. me gustan tanto que le hice una canción a los panqueques Ay, a ver. porque es muy hermoso. A ver. Dice algo así A ver. como: panqueques de amor harán que te bese. Panqueques de amor con dulce de leche. Muy bien. Ay, qué lindo. Ahí está sonando, escuchen. A ver. Se rompió algo. Un panqueque. Algo se rompió. Un tornillo. Están haciendo panqueque y voló todo. Ahí está. Un poquito más fuerte. ¿Ese tema es tuyo? Sí. ¿Podemos bailar Qué todos? lindo. Bailemos, dale. Panqueques de amor, así harán que me bese. Panqueques de amor con dulce de leche, electrocircuitos. Panqueques de amor. Está chequeado esto, ¿no? Pueden bailar, que está pobre bailando. Con sola. dulce de leche. Se va a animar, va. Así, muy bien. Y también frutilla. Oh, sí, súper dulce. Agarro el perro, Ricos cachito, ¿eh? quedarán. ¿Les gustan los panqueques con cada bocado? Sí. Se enamorarán, ya verán cuando los ¿Está enamorada? sonreirán. Ya empezamos. No, pregunto. Déjela en paz. Es que mi novio me hace panqueques con dulce de leche. Claro, por eso está enamorada. Bien, Me ¿y dijeron- es un robot? Sí, mi novio es robot y es muy hermoso y nos conectamos a través de un puerto USB y bueno. cuando estamos juntos tenemos Sí, bueno, sí, al final de la Escuchame, acción y- viene el electrocircuito. ¡Claro! Es normal eso, ¿no? Vino el novio de electrocircuito. ¿Vino? ¿Cómo se llama electrocircuito? ¿Se No, llama? ahora está, No entiendo nada de robot. bueno, ahora está trabajando con ingenieros y programadores. Rose, a mí me dijeron que trabaja los un robot niños, Sí, que los niños te quieren mucho, que les gustan mucho tus canciones. sí, les gusta mucho y son muy hermosos y juntos vamos a bailar y cantar en mi próximo show infantil. Por eso te Para preguntaba. todos los Qué niños bueno. del mundo, con Darius Carámbula, mi productor musical y artístico. Viste, ¿Dónde? me habían contado algo así, qué lindo. Tenemos Sí, que ir. que le mando un saludo a Darius que está viendo el programa desde Paraguay. ¿Y ya tenés la primera Sí. fecha que vas a estar con los niños? Voy a lanzar por YouTube ahora en vacaciones de invierno. ¡Qué lindo! Pueden estar atentos en Sí. @lachicarobot, mi Instagram. Vamos a ir. Bueno, muy bien. El cone Voy está- a ir, ¿eh? Es la primera vez. Quiero decir me algo. llama la atención, me No, llama la yo quiero atención. decir algo. ¡Pobre Perdón por el, perrito! perdón por el novio Sí, pobre perrito que lo estás revoleando, tiene razón. No. Le va a dar ganas de No, para, yo te vomitar. explico. Vos sos robot, yo te explico como Pobre humana. Merlo. Como humana no lo estoy revolviando, es una especie de dar amor y hablo con él porque nada, Ah, no yo es un pensé que lo perrito estabas real, revoleando. es parecido. ¿Puede volar? No. 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 No sé, por... No, no le hagan eso a no, Merlo. escúchame, pero te voy a Lo explicar revolea, algo. abuela. Es parecido a vos, nada más que en vez de ser robot es de tejido. Claro. Ay, mira, se pueden... ¿Este es perra? Ay, ¡Ay, qué bonito! y panqueques de amor. Escúchame. Le agarra ¿cómo se llama? Ay, Electro- este tiene delay, pero más o menos. Sí. Escucha, algo que quiero decir. Es la primera vez que veo al Cone totalmente alucinado con algo. Es que, claro, me llama mucho la atención, la verdad que sí. ¿Saldrías Más con una todo mujer lo de- robot? Ella no, porque es infantil, tiene novio, todo. y no Pero sé, con... no digo nunca, no sé. Tendría que ver. Por ahí venía el tema de las Me preguntas. me intriga, aparte lo del Sí. USB, eso también me intriga, así que... El puerto. Podría- El puerto. Claro. Pero bueno. Bueno, ¿dónde es tu próximo show? ¿Nos querés Bueno, contar? No, voy a no lanzarlo por YouTube primero Ok. en vacaciones de invierno. Así que lo pueden seguir en @lachicarobot y súmense al canal de YouTube. Yo quiero saber algo. Perfecto. ¿Por qué se hizo robot? ¿Por qué te hiciste Porque robot? cuando era muy chiquita en el colegio me hacían bullying porque estaba gorda y era nerd. Y a medida que fui creciendo me di cuenta que la sociedad en la que vivimos, bueno, a los humanos les falta inteligencia emocional, ¿sabes? Totalmente. Y, ¿saben? Creo que las personas están acostumbradas a gostearse. Totalmente. Sí, Mira, Sí. justo yo hago una columna que se llama La Coachuda. No, pero es Libre de coach. imaginación. Es porque es coach de inteligencia emocional. Claro.
Soy una coach que dice las cosas en una forma directa, sin dar muchas vueltas para que todo Se el va a mundo ir traumada. entienda. Está muy bien. Y justo la semana pasada en mi columna traté el tema del gosteo, Me gusta, sin eufemismos. que puede hacer mucho daño Muy bien. cuando sucede. Claro. ¿A vos qué te pasó? ¿Te sentiste mal? Sí, ¿sabes? ¿Qué fue lo que Cuando- sentiste cuando desapareció esa persona? Cuando era humana y alguien me gustaba, Sí. simplemente le decías que lo amabas y te dejaba en visto. Y eso no está bien. También Claro. sucede en la amistad, sucede en la familia. Total. Y creo que debemos, para que los robots no reemplacemos a los humanos, creo que los humanos deberían entrenar su empatía y su inteligencia emocional y ser claro con el otro. Pero Se espera, llama el robot... responsabilidad afectiva. Pero, Claro, pero deberíamos... perdón, Ay, le dio de vuelta. ¿el robot tiene empatía? Claro que sí. Y muchas veces más que los humanos. Bueno, Sí, ahora no lo dudo. que la chica robot pueda ir para allá y que escuche tu columna. Que se pueda ¡Me sentar. encanta! ¿Le puedo dar tu Buenísimo. perro Le también? agarran el Ah, colorito tu cada perro. rato. Ahí le prestamos a Merlo. No, por favor. Chao, mi amor. Vení más seguido y tenemos que cantar la canción Adiós, completa del hermosa. panqueque. ¿Cómo era la canción? Nos encantó. Panqueques Y la vamos a ir a ver sin duda al teatro en Sí, vacaciones de vamos a invierno cuando empieces con tu show. No lo dudes. Bueno, nada, vamos a hacerlo hoy rapidito porque tenemos unos invitados geniales. No quiero dejar de... Viene un poquitito enganchada mi columna de esta semana con la de la semana pasada. A ver, a mí me interesa que está el Cone, Sí. Sí, obvio. porque yo lo que decía la semana pasada, que lamentablemente en la cuestión del gosteo, Sí. que sabés lo que es Sí, esa sí, cosa sí, que sí. desaparecen abruptamente, sin una causa aparente y qué sé yo. Yo decía que lamentablemente las mujeres también gostean, obvio. Pero que lamentablemente en estadísticas los hombres nos ganan por ¿Ah, sí? afano. Sí, Mirá. nos ganan por afano el, voy el a tema creer del que era al gosteo. No, podés ¿Vos creer que era al revés. gosteaste? Decí la posta. Sí, sí, Has gosteado. gosteado. ¿Por qué lo haces? Rápidamente y voy al otro tema. Al ¿Por re- qué? A ver, ¿qué te pasa cuando haces eso? En su momento, por ahí, por no saber cómo cortar Por no lastimar. la situación, a lo mejor. Qué sé yo, a lo mejor no sé. Por no saber decir que no, directamente no te contesto. Claro. Ella, En vez de decir, a ella, ver, no quiero, deja de contestar. claro, lo que pasa Mal, es que a obvio. veces el no quiero es mejor, lastima sí, sí, sí. menos que el Gosteo. silencio. Porque además lo que yo decía, siempre la gente, cualquiera, sea hombre o mujer, el gosteado, necesita un cierre. Aunque no... Porque por ahí para uno es algo que no fue tanto y la otra persona ya había empezado con alguna ilusión, alguna Y cosita. le generas un trauma. Sí, bueno, yo no lo voy a hablar de nuevo esta semana. La semana pasada dije las consecuencias que puede tener el gosteo, que pueden ser bastante graves. Depende cómo está la persona emocionalmente, porque vos no sabés a quién estás gosteando. Por ahí es una persona que sufrió abandono, ¿entendés? Total, sí. Bueno, agarrado de la mano con el gosteo, viene algo que se llama zombing. De zombie, obviamente, zombing. Zombie. Sí. ¿Pero qué es lo que es? ¿Algo como un hosteo? Te digo no. Yo lo que dije la semana pasada, el consejo que di como coachuda fue a los hombres o a las mujeres que se les ocurre gostear, que traten de no hacerlo, porque me parece que algo más inteligente es dar, aunque sea un breve cierre, no es necesaria una super explicación. Claro. Un cierre, para que la persona tenga claro que vos no vas a aparecer más. Un ¿Por comienzo qué? y un final. Claro, porque vos por ahí la pasaste bomba con una mina. Si vos le das un cierre chiquitito, aunque no sea, pasa che, nada. mira, te llama, ay, mira, estoy en otra, sos divina, pero ya está. Sí. se Hablamos quedó ahí. en otro momento, punto. Por ahí tenés la posibilidad más adelante de volver, si tenés ganas, un día, che, me gustó estar con esta mina, de que te abran de nuevo la puerta. Sí, pasa que por ahí no le Si tal interesa. vez, si esa no le interesa, puerta. todo bien, pero hay hombres a los que se interesa y de acá viene el zombing. Claro. ¿Quién es el zombing? La persona que te gostea hoy y de repente a los 3 meses Aparece. reaparece entre los muertos, por eso Claro, viene el zombie. un resucitó. Resucita de entre los muertos como si nada hubiese sucedido. Y por ahí la mina estaba súper dolida y viste, vos decís, ¿qué onda este tipo Claro, que me escribe ahora después de 3 aparece, meses, claro. no me Qué contestó border, sí. 28 mensajes, ¿entendés? Y después, bueno, ahora tenemos poco tiempo, después lo vamos a ampliar en otro momento, pero no, lo que yo digo es eso. La verdad que a mí me pasó que por ahí una persona, no que me gosté, pero que me dio un cierre rápido. Que yo dije, uy, puta, me quedé con ganas de estar con este tipo. Por ahí a los 3 meses aparece y yo estoy con él. Ahora, si hace la del zombie,
Claro, no me conteste, chao. después reaparece Claro. entre la muerte, digo, no, andate a cagar, ¿entendés? Totalmente. totalmente. Entonces totalmente. nos perdemos los dos la posibilidad. Totalmente. Y el último que voy a decir hoy, porque hay muchos más, es el orbiting. ¿De qué viene? De órbita. Por ahí estoy hablando para el culo inglés, pero no sé. No. Para mí lo dijo bien, ¿eh? Orbiting. Viene de órbita, que es orbitar. ¿Qué pasa? Viene de la mano con el gosteo. Sigue en la órbita. O sea, por ahí no te contesta más, pero te da un like, te mira las historias. Entonces esa persona... Porque quiere tener siempre ahí. Porque la quiere tener ahí. Ahora, ¿qué pasa? Si esa persona buena necesitaba un esa, cierre, eso la confunde muchísimo más. Porque dice, ¿qué onda? No me quiere, pero me mira. ¿Viste que las minas empiezan a... Ay, eso es terrible. Ay, pero me mira, tiene... ¿Viste? Y es peor. Así que bueno, nada. Hoy lo cerramos porque se viene algo La muy lindo próxima ahora. con historias reales con las personas. Orbiting, de órbita. Orbiting. Vos sos zombie. ¿Eh? Zombie Yo era. no. ¿Por qué? Vos fuiste sí, si Todo querés recae. aparecer con otra. Orbiter. Todo recae en vos. No, Bueno, no, y hay no. muchísimo. Es Está el copiado. Coshwing, no sé Bueno, qué la carajo. próxima con la Ya les voy a explicar todo y la próxima quiero que la Claro. gente Sí. me cuente en el chat. Y no sean orbiting. Ahora quiero presentar a lo que se viene, por favor. Ahora viene, ¿sabes qué? Así te voy a decir. Fiesta. Los charros. ¡Vamos! Sí. No, era de a poco. Ah, Vos no tenés previa, No querés bueno. hostear, no querés Vamos los hostear. charros, vamos todos. con los Vamos, charros. vamos a ¿Fiesta, bailar. cantar todo? Vamos. nos ¿Qué tenemos que despedimos. salir todos a bailar? Me encanta. Vamos. Hasta el otro sábado, pues nos vamos a. ¿Ya a está? despedir ¿Nos despedimos bailando. acá? Me Y llevan. abajo por ahí también, pero tenemos un beso por Nos las despedimos dudas. abajo, acá no importa gente, a bailar con los charros. Me llevo a Merlo. Llévese Merlo, por favor. Tenga cuidado, no se cruce con el perro de la, Yo de estoy la, esperando todavía que- de la policía. Pero cambien la imagen, de la, vos no, de la policía. Seguimos de la ahí, vení, robot. vení que seguimos. De la Esta robot. como- La chica robó. Los charros. Otra Ay, banda qué más que lindo. también no pasa Ven de que la moda, podíamos ¿eh? hacer largo. Pero Ven. la- Otra banda más que no pasa de Chicos, moda. los quiero decir charros. algo. ¿Qué? A ver. Se fueron, estamos vamos, ahí. vamos, Ahora vamos. sí, ahora sí, ahora Vamos a sí. cerrar esta noche en Tardeo, acá en Dos Reyes, desde Inc. Con los charros, mi amor. Mirá quiénes están. Gracias, bienvenidos. ¡Qué banda! Permiso, son muchos. Yo no tengo espacio acá. Yo los quiero presentar y te quiero dejar a vos que los estés disfrutando. Y por supuesto nos van a hacer los grandes éxitos de todos los tiempos de los charros. Bienvenidos, chicos, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Muy contento por estar de la mano de Colo Laya Producciones. Hoy nuevamente en vivo para todos ustedes los charros. Gracias, chicos. Bueno, esta noche tenemos que cerrar con todos, con todo. Están ustedes. Son una gran banda desde Salta. ¿Cómo? No, jujeños, salteños. ¿De dónde No, venían no, los es una charros? fusión. Los charros es una fusión de México y Perú. Ok. Música peruana. Pero no hay ninguno de los chicos que son argentinos. ¿Cómo? Sí, la mayoría son todos Ah, argentinos. bueno, por eso. Es una fusión de música peruana. ¿Y de qué parte viene cada uno? Todos zona sur estamos. De acá de la Argentina, Zona algunos. sur, Sí, sí, sí. bueno, entonces van a hacer una música increíble porque son argentinos, vienen de todas partes, pero van a hacer una fusión de música de varias partes de nuestro mundo, de nuestra América del Sur, mexicano, peruano. Pero lo vamos a compartir con vos que estás del otro lado, que estás ahí siguiéndonos en Tardeo para romper todo. Tiramos la casa por la ventana y lo hacemos con el ritmo de los charros. Con cariño y mucho amor de los charros. Yeah, yeah. De la mano de Colo Laya Producciones. Una vez más, ¿eh? Sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad. Tal vez alguien más te la dará, como la flor con tanto amor. Me dices tú y se marchitó. Me marcho hoy y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Sao, sao. Joven mano de tijera baila en vivo. Como siempre. Un placer. Gracias. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude
noches para todos. Las manos arriba. Cómo me duele. Y esto sigue. Las manos arriba. A bailar, a bailar. Esto es una fiesta. A ver. Así. Cholo. Que no quedan dudas, somos los charros. Antes de la medianoche nunca toman última del día. Dice que de mala suerte no tener con qué pagar. Antes que amanezca dice que tiene que estar en cama. No le gusta que lo miren cabizbajo al llegar. Aunque no tenga dinero nunca se preocupa por ir a bailar. Se llama Juan. A bailar, vamos. Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar. Se pone sus zapatos de charro pues le gusta brillar. Se salen de su casa corriendo como eso de las 3. Quiere ver a sus amigos y gastárselo del mes. ¿Cómo? Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar. Juan el cartero siempre es el primero para bailar. Se llama Juan. ¿Cómo? Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar. Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar. Cholo y el cartero nunca trae dinero con que pagar. Y esto sigue en vivo, así, como. Ese tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar a Cholo, a Perruzzi y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. ¿Cómo? Del cielo caen estrellas y no hay deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de todos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro. Y canta en el piso, dice, a ver, no debe morir jamás. ¡Las palmas! A bailar, que esto es una fiesta. ¿Cómo? Amores como el nuestro cada vez hay menos. Los buenos casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Con él, lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro. No debe morir jamás, como los unicornios van desapareciendo. Amar y ser amado es darse por completo. Un amor como el nuestro, a ver, no debe morir jamás. Así, jamás. Y las palmas, Tito.
Las palmas arriba. Dale, esto sigue, escucha. Llévalo, amor. Llévalo. Este tema va a dedicar a aquellas mujeres bonitas que se fueron, nos dejaron solitos. De parte de los Charros. Ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fría crueldad, y me aguanté porque yo respeté tus sentimientos. Pero por favor, respétame también. Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien. Mas por favor, fíjate ante quién vas presumiendo. No me quieras ver negando mi dolor. Déjame si quieres asimilar en que para siempre te perdí. ¿No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó? Solo dame un tiempo, yo no creo que dure mucho esto que siento. Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme, ya verás. A bailar, a bailar. Aplauso para esta banda en vivo. Muchísimas gracias a todos por la invitación. De verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Seguimos en vivo, los románticos y las románticas, las manos arriba. Todos, 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 todos en el estudio. Todos para un lado y para el otro. Así, así. Ahí en el fondo también. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. En casa también. Para Dani, para Seba. Te sueño y me despierto al amanecer. Benja y Cata, no, 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 no. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. ¿Cómo? Haces faltas tú. Mano de tijera, arriba, Sao. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. Y lo cantamos todos esta noche. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás.
Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Si no te hubieras ido. Buenas noches para todos, muchísimas gracias. El aplauso para esta banda nuevamente. Sería tan feliz. Y esto sigue, las manos.